Suscríbete a La Panterita. Lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿cómo te va, Carlos Quise? Muy bien, cordiales saludos a todos por este viernes de soltero. Viernes de soltero, como si fuera que te creo. ¿Qué tal, Germán? Bien, Arturo, buen día para todos. Podría la mentira. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Todo, hola. ¿Qué tal, cómo te va, Ricardo? Bien, Arturo. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Después me voy y me dice, ¿qué te pasa? Sí, de la ilusión también se vive. ¿Y sí? Ese es tu problema, porque vos pedís permiso, pues estamos nosotros, Germán sabe que yo no pido permiso. No, usted ya te queda nomás. No. Sí, en el fondo, tienes razón. Víctor, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, aquí desde Las Vegas, con novedades del equipo, novedades que nos llegaron esta mañana, con la presencia de Damián Bobadilla, finalmente como único cambio con respecto al equipo que paró ayer, con respecto obviamente al partido anterior ante Colombia. Finalmente sería la única novedad. Después Almirón otra vez repite titularidad, no Ramón Sosa. Ahí realmente a mí me resulta llamativo. Ese puesto yo quisiera dejar hasta último momento al tener la planilla oficial, porque con lo que mejoró el equipo el otro día con el ingreso de Sosa y otra versión apagada de Almirón, no, me resulta un poco llamativo que sea titular, pero bueno, eso es opinión. La información dice lo siguiente: en la práctica de anoche en el arco estuvo Rodrigo Morínigo, repitió línea de 4 con Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinosa. Los tres de la mitad de la cancha, Matías Villasanti, Andrés Cubas, el tercero Damián Bobadilla, que es el que surge como único cambio, y arriba por derecha arrancó Almirón, por izquierda Enciso, y de 9 Alex Arce. Así que ese es el probable equipo para enfrentar a Brasil esta tarde aquí de Las Vegas, noche de Paraguay en el estadio Aleya. ¿Quiere decir, Víctor, que dejas duda entre Ramón Sosa o Almirón? Y sí, esa es más bien una intuición mía, Arturo, y un razonamiento hasta de lo que el equipo mostró la vez pasada en el partido ante Colombia con el cambio en el segundo tiempo. Me parece raro que vuelva a apostar por Almirón porque hubo otra versión del equipo con Sosa en cancha. Y por eso yo pensé, y cuando empezábamos los reportes a inicio de semana, para mí era un cambio cantado Sosa por Almirón. Eso es opinión, insisto. La información es que de vuelta ayer Almirón fue titular, y si nos guiamos por lo que pasó antes de la primera fecha, que el equipo del día previo fue el que terminó jugando en cancha, entonces quiere decir que este onceno que pasábamos hace minutos es el que va a arrancar probablemente hoy aquí ante Brasil. Y bueno, y voy a la espera nomás ya, ¿verdad, Víctor? Y sí, a la espera, Arturo, pero aquí ya con algunos compatriotas. Te voy a pasar un ratito con uno muy especial que recordará, obviamente, trabajó con nosotros mi hermano Diego, hace 1 año y medio no lo veía, aquí nos vinimos a reencontrar y quiero aprovechar la ocasión para pasarte con él, así él te saluda también un poco, porque extraña fútbol a lo grande, siempre está atento aquí desde Estados Unidos y obviamente estamos compartiendo esta situación aquí en la Copa América. Así que un ratito te voy a pasar con Diego, Arturo, para saludarte aquí desde Las Vegas, y también después vamos a hablar con un grupo de paraguayos que nos encontramos aquí ya en la recepción del hotel para movilizarnos dentro de un rato hacia el estadio. Te paso con Diego un ratito, Arturo. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Un placer realmente encontrarnos con toda la audiencia prácticamente 2 años después. Y aquí con Víctor nos tuvimos que ver de nuevo tan lejos de casa, pero se dio la ocasión aquí en Las Vegas por esta situación especial, la venida de la selección nacional y la expectativa que genera, por supuesto, para todos los compatriotas que vienen desde distintos puntos.
realmente aquí de Estados Unidos. La mayoría me parece que se va a venir de Nueva York. Ya ayer en horas de la noche estaban llegando la mayoría y me parece de que también en las primeras horas de hoy y con el transcurso de este día también van a ir llegando los últimos hinchas. Obviamente me parece de que va a ser el compromiso que tenga más presencia de aficionados paraguayos, comparando por supuesto con lo que fue días anteriores el partido ante Colombia y lo que va a ser el último compromiso ante Costa Rica, pero una felicidad tremenda realmente aquí, reencontrarme con Víctor y poder hablar un ratito, también simbólicamente con la audiencia de Fútbol a lo Grande nuevamente. ¿Y está pasando bien, Diego, en Estados Unidos? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué ciudad? Actualmente estoy viviendo en Chicago, actualmente estoy ahí, hicimos unas 4 horas aproximadamente de vuelo para llegar aquí a Las Vegas, todo bien desde ayer aquí compartiendo con Víctor, también con otro grupo de paraguayos que vienen desde diferentes estados y también por supuesto cada uno con su historia propia aquí dentro de los Estados Unidos que realmente nos recibe de gran manera siempre. Y bueno, Diego, un abrazo para vos. Sabés que Víctor es ahora meteorólogo, le gusta mucho pronosticar el tiempo. Y aquí me parece que aquí en Las Vegas por lo menos no puede fallar porque creo que el tiempo, el clima nunca cambió desde que llegamos. Ninguna nube me parece de que pudimos ver desde nuestra presencia aquí en Las Vegas. Desde las 6 de la mañana prácticamente 35 grados para arriba, y en el horario del partido me parece de que va a llegar a unos 45 grados, pero en Paraguay seguramente sí se puede dar de meteorólogo, Víctor. No tiene el estadio del perrito. Ahora tienen mucha historia para hablar vos y Víctor. Mi querido Diego, un saludo, que pasen muy bien con tu hermano, después de un año el reencuentro y lo mejor para vos, Diego. Muchas gracias, Arturo, un placer nuevamente hablar con Diego Villar, buen chico. Bueno, Víctor, te quedás con tu hermano y después volvemos. Sí, Arturo, aprovechamos aquí porque después se me pierden en la recepción. Aquí ya veo a dos compatriotas con camiseta paraguaya. Vamos a empezar a hablar con ellos un ratito en este reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Buen día, antes que nada. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué ciudad estás viniendo para ver el albirrojo? Desde Salt Lake City. Exclusivamente para este partido, ¿verdad? No es que tenía otra actividad por aquí. No, exclusivamente para ver el albirrojo. En tu caso, ¿hace cuánto vivís aquí en Estados Unidos? Hace casi 2 años. Casi 2 años. ¿Y a qué te dedicas? ¿En qué estás trabajando aquí? Trabajo en un restaurante. ¿Y qué representa ver al albirroja? Porque se extraña seguramente estar en Paraguay, es una buena oportunidad para mirar de cerca a los jugadores. Claro, tipo aprovechamos con amigos, nos juntamos, nos reencontramos y vemos a nuestros ídolos acá en Las Vegas. ¿Qué es lo que más extraña de Paraguay después de 2 años de estar afuera? La comida, la familia y los amigos. Se come muy diferente realmente. Se come muy diferente, no, se extraña la comida de Paraguay siempre. Fueron al estadio, imagino, tienen todo entrada. Sí, tenemos todo, vamos a irnos seguramente 2 horas antes más o menos a conocer todo, súper bien. Gracias por el tiempo. ¿Tu nombre? Dale, Juan Moreno. Gracias, Juan. Y aquí otro compatriota en este primer reporte aquí en la recepción del hotel, ya que nos cruzamos con ellos. ¿Cómo estás para la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto. ¿De qué ciudad estás viniendo? Estoy viniendo desde Nueva York. Desde Nueva York, sos uno de los tantos. Decía Diego que varios van a venir desde ahí, ¿verdad? La ciudad que más paraguayos va a tener aquí en Las Vegas, de New York, ¿verdad? Desde ahí van a llegar. Exactamente, es la ciudad donde más comunidad paraguaya se encuentra. Y sí, ayer justamente estuve en un vuelo directo y había una comunidad importante de paraguayos en el avión. ¿Hace cuánto tiempo estabas viviendo aquí? Hace prácticamente casi 2 años, van a ser 2 años. ¿Y en tu caso en qué estás trabajando? ¿Qué te dedicas por aquí? ¿Qué tal la vida en sí en Estados Unidos? Actualmente estoy trabajando como driver de una empresa constructora y realmente muy bien. Se puede sentir el progreso que no se encuentra lastimosamente en nuestro país. ¿Pero se extraña Paraguay? ¿Extraña en algún punto o...? De que se extraña muchos puntos, como por ejemplo la comida, la familia, el domingo del asado es infaltable, entonces esos puntos son más que extrañables, como se dice. ¿Te gusta el equipo Paraguay? ¿Llegaste a leer, llegaste a ver algo sobre el equipo? Al final Bobadilla es el único cambio por Caballero. Así mismo, o sea, es un punto a destacar la insistencia con Almirón, que me parece un punto, no,
ya mucha insistencia con Almirón y medio que ya cumplió yo cumplí muchos partidos y ya yo apuntaría más por Kaku o ver alguna otra, o Sosa que está explotando ahora mismo. Entonces ver una manera de jugarle de contra a Brasil, ¿verdad? Pero bueno, es la decisión del técnico y nada más nos toca apoyar. ¿Tu nombre? Giuseppe Ferreira. Gracias, que disfruten el partido. Nos encontramos después en el estadio. Muchas gracias. Así, Arturo, ya los primeros paraguayos con los cuales nos cruzamos aquí abajo, y como ellos mismos decían, hay varios que están circulando por Las Vegas. Entonces seguramente más adelante tendremos la chance de hablar con otro grupo, aquí informando todo en la previa. Tenemos un día bastante largo y caluroso aquí en Las Vegas a la espera de Paraguay-Brasil. Estamos en contacto nuevamente después, Víctor, ¿sí? Perfecto, Arturo, hasta más tarde. Gracias. Conferencia de prensa, Gustavito, Luis Martínez y Piñatares. Más adelante, conferencia de prensa. Hablaron en guaraní. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. 11:40. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel, lo mejor de todo. Shell V-Power. En todas las estaciones de servicio Shell. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Luis Martínez dónde estaba? ¿O volvió? Volvió, estaba Meliano Trinidad. ¿Dónde estaba Luis Martínez? Meliano. ¿Tenés, Gustavito? Cuando quieras. Los trabajos que haces con el plantel, cómo te recibieron los muchachos, qué te habló el técnico, cuál es la expectativa que tenés respecto a esta campaña con Guaraní. Bueno, la verdad que tanto el plantel como su cuerpo técnico me recibió de la mejor manera. Ahí pasa, chiqui. Realmente estoy muy habla contento es Piñatares. muy feliz y bueno, por suerte ya sumé unos cuantos entrenamientos que me permitió conocer a los compañeros más y la verdad que veo buena calidad en el plantel, tanto humana como futbolística. ¿Y qué sensación tenés al tener los primeros contactos con tus nuevos compañeros, Bruno? Como te dije, me recibieron de manera excelente, la verdad que me integraron enseguida, es poco a poco irnos conociendo, tanto en la cancha como afuera, pero realmente estoy feliz de la decisión que tomé de venir y bueno, muy agradecido al club y al Chiqui por confiar en mí. Claro, históricamente sabrás que los jugadores paraguayos uruguayos son muy apreciados aquí en nuestro fútbol, y por sobre todo Guaraní, que siempre tuvo a figuras uruguayas. Me imagino que cuando te plantearon no dudaste para esta elección. No, sin duda, venía de un equipo grande y vine a un grande Paraguay. Y aparte, nosotros queremos mucho los uruguayos a los paraguayos, nos identificamos mucho con su forma de juego fuerte, de juego aéreo, de ser guapo, de ir al frente. Entonces sentí que era una buena liga para venir y un excelente equipo para seguir compitiendo en equipos grandes. ¿Alguna u otra oportunidad ya contactó contigo algún equipo paraguayo para venir a jugar en nuestro fútbol? No, realmente estuve en Brasil, estuve en Australia, después estuve 7 años en Ecuador. Y ya prácticamente había hecho mi carrera ahí y me iba a quedar, tenía opciones, pero bueno, decidí un cambio de aire también y bueno, cuando te llama un equipo de estas características, que quiere pelear, que tiene un proyecto serio, de la mano de Arce, un técnico muy respetado y conocido como jugador y como entrenador, y vi el plantel también y me dijeron que era un plantel joven, que iba a aspirar a pelear arriba, a competir, y bueno, entonces un poco me decía venir por acá. Para que la gente de Guaraní conozca más a Bruno, ¿qué clase de jugador sos? ¿Cuáles son tus características de fútbol? ¿Dónde te sentís mejor más en la cancha? También seguramente tenés polifuncionalidad, pero ¿cuál es el lugar en la cancha para Bruno? Bueno, en primer lugar siempre digo, y lo dije anteriormente, que un jugador se tiene que adaptar a lo que el equipo necesita y a lo que el entrenador le pide. Pero si me preguntás a mí, me gusta jugar de eje, ser el balance del equipo y dar buena salida del balón, aparte de la marca que por supuesto te exige la posición. Contrato hasta diciembre de 2025, Bruno, ¿no? Sí, contrato hasta diciembre del 2025.
Ahora, Bruno, el profe Arce te conoce de haberlo enfrentado en Copa Libertadores de América. ¿Crees que por ese lado viene un poco que fue a contratarte Guaraní? Bueno, la verdad Porque que hiciste muy buen partido en aquella oportunidad por Copa Libertadores. sí, la verdad que bueno, fue un partido muy duro, salió bien en ese caso para Barcelona, mi anterior equipo, pero me lo dijo en la charla que tuvimos, que para mí fue súper importante, yo siempre lo digo y no tengo problema en decirlo. A veces cuando te llama un entrenador es muy importante para el jugador, y cuando notas ese feeling, esa conexión, esas que las ideas van alineadas, hace mucho más fácil tomar la decisión. Inclusive después del llamado llamé a más gente y le dije, bueno, siento que el equipo para ir es ese, no busqué más, no hablé más con nadie, vengamos para acá que siento que va a salir todo bien. Ahora, por acá, por Paraguay y por Guaraní pasaron muchos uruguayos, algunos seguramente conocidos tuyos. ¿Alguien te habló de referencia al fútbol paraguayo y de Guaraní específicamente? ¿Algunos jugadores cuyo nombre puede dar? Sí, bueno, en realidad hablé con varios, naturalmente tengo familia, pregunté por el fútbol y también por la ciudad, me dijeron que era una ciudad excelente y así lo vi en estos pocos días que he estado, pero hablando específicamente de fútbol, hablé mucho con Martín, hablé con Facundo Barceló, que estuvo hace poco acá, y después, bueno, Gastón Olveira, la verdad que jugamos juntos en River, y bueno, entonces también charlé con él, sé que estuvo Palau, el Popi Muñoz, Martín Silva, y todos hablan bien del país, aunque no he tenido de su fútbol, aunque no tuve la oportunidad de hablar con ellos, poco a poco nos iremos juntando. Gracias, Bruno. Volver a estar en la institución, ahora estamos poniéndonos a punto para lo que va a ser el inicio del torneo, buenos trabajos físicos que le venimos metiendo y más que esperando el arranque del torneo. Luis, ¿cómo agarraste ese día que te llamaron nuevamente para venir a Guaraní? No quisiste salir, se dio tu salida, ciertamente para mí muy positiva tu salida porque te fuiste a ganar terreno. ¿Cómo agarraste ese momento cuando te llamaron nuevamente? Y la verdad que muy contento, una alegría muy grande para mí porque también estaban viendo el trabajo y el esfuerzo que venía haciendo y más que eso contento por volver a casa e ilusionado de volver a vestir esta camiseta. ¿Qué te dijo el profe, Luis? El profe me preguntó si primeramente que era la intención mía, si la de volver, la de quedarme ahí, y yo le dije que desde un principio que quería vestir esta camiseta y también él fue el que me ayudó para volver a venir acá. ¿No dudaste en ningún momento? No dudé porque también casi la mayoría de mi familia son de Guaraní y más que importante para mí también eso, de volver al club. ¿Qué te dijo, qué te habló Arce respecto a tu vuelta en cuanto a la posición, dónde te quiere, volante fijo, mixto, por afuera? ¿Qué pretende con vos el técnico Arce? Todavía no pudimos tener una charla muy sobre eso, sobre el tema de las posiciones. Lo único que me había dicho era que acá no se jugaba con el fijo como venía jugando yo en Ameliano y tener que adaptarme a lo que quiere él para poder dar lo mejor de mí. Tratar de reprisar lo que hicieron a nivel internacional con Ameliano aquí en Guaraní. Necesita títulos Guaraní. Exactamente, es lo que había dicho yo. El club siempre está para pelear cosas importantes, merece estar ahí en lo más arriba y para eso tenemos que trabajar día a día para poder llegar a eso. ¿El uruguayo se llama? Piñatares. ¿Y Martínez dónde jugó? Luis Martín últimamente en Ameliano, pertenece a Guaraní, estaba a préstamo en Ameliano, hizo una buena temporada y lo recupera ahora. ¿Y qué se sabe de Cecilio? Y sí, hace 50 y 50. Es raro, ¿no? Ayer yo recibí uno y dice luego que esta desprolijidad hay que ver dónde está la falla, porque Rivero fue y ya dejó. No con la categoría que tiene Cecilio, hablo de jugadores que... Sí, pero es diferente, son casos diferentes. Que en el caso de Cerro quiere contar con Cecilio, entonces le llevan la pretemporada y a él le trabajan allí para que renueve, solo que depende del jugador para que firme, ¿verdad? Voy a terminar, voy a terminar mi posición, a ver si me explico mejor. Cuando yo recibí me pusieron dos casos, acá no dice queremos seguir contigo, no. Si vos sabés que Rivero se va, ¿para qué le llevan Encarnación?
Cuando lo llevaron a Encarnación, Manolo dijo, es un jugador, Manolo o Jubero, es un jugador que tuvo pocas oportunidades y queremos contar con él. ¿Y por qué se fue? ¿Vos me entendés? Porque no juega, porque... No, a ver, vamos a ir al concepto propiamente dicho de lo que digo. Es como llevarlo forzado. Si vos, no sé si forzado, si vos ya no lo tenés en cuenta, por eso usé la palabra, con el debido respeto de Jubero, desprolijidad. Si yo hablo con vos y no llegamos a ningún término, quiere decir que hay una distancia. Yo te llevo a Encarnación. ¿Para qué? En el ojo. A Málaga. A Málaga, perdón, más a mi favor, te llevo a Málaga. Y ocurre que no acordamos nosotros. Y después de Málaga, estando en la primera pretemporada, hasta luego, adiós, y te vas a ver que lo que a Ecuador. O Chile. Rivero tenía contrato hasta fin de año, era jugador de Cerro. Pero, vamos, entonces si él le lleva porque dentro del proceso Rivero jugó con Manolo algunos minutos, no mucho. Si no viene refuerzo, es el jugador disponible. Yo voy a contar si no sale de Cerro. ¿Y quién vino por él? No, eso surge. Viene... Romero puede jugar por él. Entonces, Romero más del medio, pero surgió. Cerro a lo mejor le quería vender o transferir. Y cuando hay un acuerdo, le dice, bueno, andate. Si no venía la oferta. ¿Cómo si ya vino? Por eso. Él se vino porque no fue tenido en cuenta. Él no tiene ninguna oferta. Y disculpame, Carlos, Cerro no recibió ningún beneficio por haberlo llegado a Málaga. No se acordó con él. Y él se fue al lugar de origen. Así como vino. Audax. ¿Cómo vino? El compás en mano vino si hablamos con él. Sí. Compás en mano. No es que yo es club a club y yo creo que. Él vino con paz en mano. Yo pensé, por lo menos eso es lo que yo escuché, es que tenía contrato hasta fin de año. Sí, es la misma cosa que Cecilio. ¿Rescindió en el camino entonces? Rescindió en el camino y llegaron a un común acuerdo. Claro. Eso es lo que yo creo. En el caso de, por eso dije que para mí es diferente. El caso de Cecilio es bien diferente. 6 partidos jugando tal. Pero dije Encarnación y es Málaga. Más a mi favor. ¿Cuánto tiempo estuvo en Málaga Rivero? Días. Días. ¿Y después? Aquí es un préstamo. Y venció su préstamo ahora en junio. No le renovaron. Audax italiano. Más a mi favor. Se fue. Préstamo del equipo chileno y ahora vuelve a su equipo. Era un préstamo. ¿Y para qué le lleva si no le va a tener? No, vino libre. Sí, es raro, sinceramente. Un poco de desorden porque le quita el lugar a otro jugador que puede ir. Yo estoy de acuerdo con el niño cuando viene a préstamo. A lo mejor yo te estoy diciendo, llevarle nomás. Y retorna al club dueño de su paso. Claro, Cerro al principio iba a comprarle el 50% del paso. Bueno, pero llevarle nomás. Y viene. La pregunta es esta, y no es menospreciando a Jubero. Bueno, a mi intención. Dije desprolijidad. Estuvo a préstamo o como vino, quiso jugar en Cerro, tuvo poco tiempo, le dijo Manolo, ¿lo quiero ver más? Y ocurre que a quien lo quiere ver más, Ceausescu, como diría Carlito. Sí. A quien lo quiso ver más, te vas. Hoy, porque parece que mal entendido, yo puse en mi Twitter ayer, hice una pregunta, yo no afirmé el caso de Cecilio. Yo creo que si vos llevas a un jugador para una pretemporada es porque estás ajustando línea, te tomaste el tiempo de preparar el equipo, es porque estás amistoso, querés hacer la conformación del equipo, y hoy se duda si Cecilio sigue en Cerro. Eso es lo que yo digo. Sí, y aparece la pelota está en el campo del jugador. Pero aparece una competencia. Cerro ya le hizo fuerte. Toda la oferta que le tiene que hacer. Sí, pero él tiene contrato vigente. ¿Hasta cuándo tiene contrato Cecilio? Junio, ahora. Por eso, 30. Entonces él está obligado a presentarse. Claro. Donde, ahora, y Cerro quiere contar con él. Le podría haber dicho, bueno, si no te decidís, si vas a seguir, no vas a viajar. Te quedas acá entrenando hasta arreglar. No, pues lo mismo. Pero si vos querés al jugador, claro, le mimás, le llevas. Y si él no quiere renovar. Con lo que dice Arturo. Es lo que están intentando. Con lo que dice Arturo, el jugador en ningún momento iba a quedarse en Cerro. ¿Cómo es? Rivero. Fue un pedido de Manolo, pero no había. No se iba a quedar. Francisco Dakota que venga, hace que se vaya Rivero, ¿veo? No. Acá hay una cosa, yo coincido con Ricardo, que Manolo posiblemente dentro de lo que tiene, dice Rivero me puede dar una mano. No es titular, pero en plantel, yo necesito un plantel. Entonces los dirigentes le dicen, el Jubero, que es el nexo, le habrá dicho, estamos negociando, si se adaptan al precio, pues yo pensé que era préstamo, con lo de niños termina en junio, si se adaptan a nuestra oferta, se queda.
y posiblemente no hubo acuerdo en la negociación final, negociación que tendrían que haber hecho antes del viaje, sería lo ideal. El mismo caso ahí con Cecilio. A Cecilio tenían que arreglar, vamos a la pretemporada, arreglamos, o si no, no te vas. Es como ahí está. El famoso hablemos ahora o cállense para siempre. Sí. Ocurre que no quiero ir al viejazo. Pero es como decía Arturo, no, él no se iba a quedar en eso. Modelo Hermes Huelmo será. Modelo Hermes Huelmo cuando vino por primera vez a Paraguay a trabajar. Una vez creo que vino, una sola vez nomás vino, ¿verdad? Y se vino varias veces. ¿Con Cubilla después otra vez no? Él después se vino de Cubilla. Después estuvo con Marcarián también. Ah, bueno. Él dijo, ¿no, señores? Hoy le está diciendo Roberto Colón, no quiero más hablar del pasado porque denoto mi edad o a la gente no le importa un huevo. Una de las dos cosas es. Pero son enseñanzas de vida, carajo. Le dice Huelmo, bueno, estaba en el 79. Sí, por eso ganaron. Señores, yo le voy a decir una cosa, le dice, hablo bien formal, le dice a los jugadores en la práctica, el que no esté en condiciones que me avise. Vamos a trabajar fuerte. No digan, no te avise. Hay uno que no le avisó. No completo. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, división lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Ese es un modelo de esto de Cerro que a mí particularmente me llama la atención, porque si vos ya vas a aceptar, como dice el niño, que Cecilio pida lo que pida, y vamos a ir a lo trascendido, porque hasta que se muestran los papeles es muy difícil, es que no te diga, es formal la protesta, formal lo que hace Libertad. Y vos tenés dos propuestas que sos profesional. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Solo tendría que haber salido al paso y decir, ya señores, no, todo lo que se dice es bola. Cecilio sigue en Cerro. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué da la especulación? ¿Y por qué no cierra? Voy a lo tuyo, Arturo, desprolijidad, porque... Y eso es lo que yo digo. Cecilio no aseguró, y es llevarlo y ocupar el lugar de otro ahí. Yo te hago una pregunta. Vamos a suponer que Cecilio salga de Málaga o no juegue ya con Cerro. Claro, o vuelva teniendo un nuevo club. Acá tenemos. Ahí salió. ¿Dónde está el tema? Algo dice, hubiera sido hasta convocado en la selección paraguaya. ¿A qué importancia le da Cerro a Cecilio? Por otro lado, negocia con Fernando Romero. No, el otro, el silero. Da Costa. Francisco. Y lo va a traer. Da Costa seguía negociando, parece, con Bolívar el tema de su desprendimiento, hasta que Cerro Porteño explique por qué no se sumó a Málaga. La pregunta es, ¿podemos afirmar que Da Costa ya es de Cerro, vio? No. ¿Y podemos afirmar que Cecilio sigue en Cerro, vio? Tampoco. No. ¿Y para qué te va tan lejos? Posiblemente uno debe de creer también que la dirigencia de Cerro, Jubero, conocedor del fútbol, él es el nexo, él deportista, él fue entrenador, él conoce cómo se maneja un vestuario y un plantel. A lo mejor las diferencias son chiquitas y ya hay un acuerdo de palabras, falta firmar los papeles. ¿Por qué pensamos que Cerro pues es su jugador más importante? Es su jugador más importante. ¿Cómo quedaría si viene de allá y se va a otro lado? Carlos, ¿te acordás cuando yo dije la vez pasada, hay enojo porque Cecilio se enteró que Edu ganaba $40,000 cuando se rescindió y todo? Ese es el problema en pero eso sí es un infantil. No, pero sí, pero vamos a comparar. Cecilio figura goleador de Cerro, desequilibrante. Sí. Edu vino con no sé cuántos kilos de más, no se puso en forma nunca, jugó poco y gana más que... Cecilio vino como un exjugador a recuperarse, Ricardo. Pero él tenía que ser consciente, él no venía para poder exigir. Para su contrato de ahora, nuevo, si quiere poder exigir. Y ahora está en ese momento era su regreso a la vuelta y una interrogante de a ver qué pasaba con el otro Cecilio. Y ahora recuperó un 50%, para mí, un 50% de su selección. Todavía no le da para la selección. Pero si Cecilio viene como interrogante. Ahora dónde puede exigir. Pero si Cecilio viene como interrogante, niño, si Cecilio viene como interrogante, ¿cómo qué vino Edu? Pues Edu tampoco vino como El Salvador de Cerro. Y menos con 10 kilos de más. Cerro le trae desprolijidad, ahí estoy de vuelta con Arturo. Eso es normal lo que yo dije. Yo no estoy hablando del contrato. Quiero poner un ejemplo. Te hago un ejemplo. Y que Ganero sepa lo que yo digo. Yo a Derlis no lo convocaba. Para mí Cecilio Domínguez rindió mucho más que Derlis.
momento y no, presente. Para sí. mí Cecilio Domínguez fue más desequilibrante, fue más desequilibrante. Pero demostró, y Cecilio no por Derli, que está en etapa de recuperación, como dice Carlos, no lo ponga. Cecilio en un momento dado fue excluyente en Cerro. Sí, claro. Y cuando vos le convocás a un jugador, lo convocás porque anda bien. Aparte del momento, Ahora, hoy el Cecilio era mejor que no le Derlis. convocarlo. O sea, para mí Cecilio es un jugador excelente, que demostró en Cerro Porteño lo que puede. Igual hay una realidad, en los partidos que tenía que aparecer no apareció. En los partidos en la dimensión claves, finales de semestre, donde tenía que aparecer para darle o el paso a Cerro siguiente instancia o ganar la Copa, ahí no. Pero ahora no juega Cecilio, imposible no que le pida que el jugador lo juegue. Están los otros también que juegan. Ahora hay que decir vamos a aparecer, niño, Derli tampoco apareció. No, hay que decir una cosa. Y Turbe tampoco apareció. ¿Por qué Derli y por qué no Cecilio en la selección, la que plantea Arturo? Claro. Porque jugadores de la característica de Cecilio es Sosa. Tiene. Para citar uno parecidísimo a... Y por izquierda. Cecilio, ¿estamos? En cambio, un jugador como Derli, Paraguay no tiene. Solo que él, cuando lo convoca, sabe que no anda bien, si todos sabemos. Él también sabe, el entrenador también ve. Entonces el grupo es lo que hace ahora. No, lo que él pretendía que en estos 15 días, 10 días, Derli le demuestre algo que él sabe que tiene, porque él lo tuvo a Derli y creyó que con la concentración trabajando le podía dar por el Derli que tiene. Derli es el futbolista paraguayo de todos los que están en la selección, el único que te hace mejor la tarea de caer del medio hacia afuera. Voy a usar tu palabra como herramienta para refutarte. A ver. Miguel Almirón, si juega, ¿quién es culpable? ¿El jugador o el técnico? El técnico. El técnico lo pone. Entonces está diciendo Víctor, ahora duda si juega Miguel Almirón. ¿Y cómo vos esperan? ¿Y cómo Miguel Almirón no va a hacer partido para Miguel para mostrarse hoy? No, digo yo nomás lo que él debería ser, tendría que ser. Por eso si jugar juega, por él mismo. Voy contigo, Ricardo. Si juega Miguel es porque le da todo. Sí. Porque si vos te eliminás con toda Brasil, la confianza del mundo le da. Claro, si vos te eliminás con Brasil y Gustavo Gómez en el banco, yo dije ayer, Palana, titular, conoce al jugador brasileño su esencia. Es natural que lo ponga. Totalmente de acuerdo contigo. Y Miguel Almirón tiene que defender su propio prestigio. ¿O no es eso? Sí, claro. Por él. Porque los antecedentes no hablan que Miguel está para jugar. Sin embargo, si lo pone, es atendiendo que. Miguel, demostrame. Yo pienso, todo lo que decís es no, yo la pregunta hago, no es la pregunta, ¿quién puede jugar por Almirón? Y por derecha no tenemos. Pero se anunciaba Sosa. Que nos rindió cuando lo puso. Correcto, entonces dice, no esto. Entonces voy a llegar a la conclusión, ¿por qué caer siempre en lo mismo? Porque si llevamos 20 partidos sin producir un buen rendimiento, seguimos con el mismo esquema. Entonces voy a llegar a la conclusión. Pasa por el jugador, Carlos, muchas veces. El sistema de juego hay que cambiar. Y entonces decís, ¿por qué no cambiamos? Claro. ¿Por qué no lo cerramos? ¿Por qué tienen que jugar los puntas marcando a los laterales rivales? No podemos, si tenemos rapidez, esperarle y de ahí salir rápido y no ponerlo abierto, a no ser que el partido te exija en determinados pasajes, porque la táctica no es 90 minutos igual. El fútbol se maneja con estrategia. Ponele a los dos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que nuestros delanteros se junten. Los mismos tres del otro día, le va a pasar los mismos tres, lo mismo que le pasó con Colombia. Sí. Van a morir a los 30. ¿Por qué mejoró levemente el equipo? Porque nos olvidamos de llenar la cancha a la derecha. Enciso tenía que ir a jugar a la derecha. No se fue porque ya había 2-0, el jugador se desordena, entonces se juntó con Sosa y así llegó el gol. Pero nosotros tenemos la obligación, si queremos generar o transmitir algo a la afición, independientemente del resultado, porque si no seamos populistas y preparémonos para la crítica, pero antes de comenzar la Copa, todos sabíamos que éramos tercero o cuarto en el grupo. Sí. Los candidatos a pasar eran Paraguay, Brasil y Colombia. Entonces, perdemos. No, muchachos, ese es nuestro nivel. Entonces, mientras no cambiemos el dibujo para ver si, no digo que es la solución, para ver si generamos otra cosa, vamos a seguir en la misma. Billetera personal ahora es Personal Pay y aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma y además recibís gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Un saludo para la mamá del querido Edgardén y la araña. Que me llevaba y traía de la fiesta, dice, cuando vos animabas. Bueno, un saludo a tu mamá, mi querido Edgar. Habla la mamá de Pedrito García, 5 centavos de ilusión. Quilombo frente al arco, dijo Jaime Arditi.
dicho sea de paso. Un saludo muy especial. Y al chofer de la línea 40, Hino Martínez. Muchos saludos para tu mamá, mi querido Araña. En el cumple de la mamá del querido Edgar Denis, la Araña viene cumpliendo años. Muchas felicidades, señora. Y un saludo muy especial a Hino Martínez. Un saludo muy especial. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Ustedes se ponen nerviosos en la selección, con la selección. Te altera la selección. Y ese ánimo hay que ver cómo maneja Germán, compañero. El propio Garnero. Yo si soy pongo 8 defensores. No. ¿Por qué me decís? Y Paraguay jugó con 8 defensores prácticamente en los mejores momentos. ¿Por qué me decís eso y salgo a la contra? Rápido con una manera de decir, una manera de entender al sentido. Esto es lo que tiene que entender Almirón. Almirón tiene que entender que él no puede ser el conductor de Paraguay, que él tiene que estar dispuesto a picar adelante para que le den la pelota de paso. Ahora, él para hacer esa tarea no puede pasar la línea de la pelota. Ese tiene que quedar en determinados sectores. Acá hay una cosa que tenemos que entender. El único jugador que puede cambiar la historia del fútbol paraguayo, no la historia del fútbol paraguayo, en este equipo un mejor funcionamiento es Enciso. ¿Estamos? Ahora, si vos le desgastás y Enciso te arranca 70 metros del arco, lo estás despreciando. No vamos a comparar, pero basta citar. Tenemos el ejemplo. Vinicius, Messi. Esto que te gusta el inglés que juega a la izquierda, no, Pela, F, María. F. No, James Rodríguez. Pero James es creativo. Y por eso, y Enciso dejarle, no le den demasiado. ¿Cómo si él no va a saber distribuir si él pero, y con más razón que te encare, pero no le va, que no arranca 70 metros. Tener ayer de la Cruz. Es decir, hay jugadores que tienen que correr por el otro, pero no le podés desgastar tanto al talentoso, porque si no, llegan fusilados en el momento donde tiene que decidir. Una pregunta. Contestame bien, Carlos Alberto Quino, sin ponerte nervioso. Nunca me pongo nervioso desde que estoy acá. Hoy es viernes. Parece político, si habla de política en política. ¿Parece? Y entonces parece un político. ¿Qué político? Argumento todo. Sí, argumento todo. Esperana, ¿cómo va a jugar Enciso sin pelota? Por favor. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirse seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Es Di María, amigo. Tiene que decirle el técnico, aprender de Caloni y decirle, ven un ratito acá. Vos no sos Di María. Di María puede mirar el partido esperando que le den. Y ahí pica. Para eso es interno. Para eso es interno. Uno le puede hacer a Enciso, mira que va a estar 5 minutos sin tocarse hace falta. Y después aparece. El Cano del Fluminense, que hoy está en desgracia, Fluminense entre comillas por la tabla. Germán. Hizo una racha impresionante. Intervenía 2 o 3 veces gol. Sí. 2 o 3 veces gol. Entonces, a veces te preguntaba si él jugaba o no jugaba. Porque el jugador le da lectura a lo que le dice el técnico. Enciso, que lo que responda Carlos Alberto Quise. Y vos no vas a que te callás. No, pero si le pedí que responda a Carlos Quise, Arturo. Yo me llamo Germán Cafa. Mano a mano terrible se está volviendo la mesa. Quiero que me responda Carlos Quise. No, pero mano a mano terrible se volvió la mesa. A 2 voces. Bueno, él pues dice Enciso el número 1 del país, del planeta y del mundo. No, de condecora Enciso. Así como el mejor de la selección. ¿Qué me deja hablar? El mejor de la selección. Así como Almirón se le cargó todo. Porque Miguel Almirón tenía el peso de lo que era en el fútbol afuera. Sí. Vino Enciso y se le encargó todo el fútbol, todo el peso de la responsabilidad. Pero Enciso asume más que Miguel, tiene más carácter que Miguel. Pero ¿por qué le da la responsabilidad? Yo entiendo lo que dicen los dos. Vos decís Enciso no puede jugar sin pelota y Carlos dice ¿para qué va a bajar tanto? Está bien. Que espere, una vez que tenga la pelota que ahí hagan el mano a mano. Te voy a dar el fútbol siempre es con ejemplo. Esa es la gran ventaja que tenés en el análisis del fútbol. El peor momento de Di María, ¿cuándo fue? Cuando creyó que sabía jugar y se quiso convertir en mediocampista y lanzador. César Messi. Acá estamos. Ahora que volvió, rinde más a la derecha que a la izquierda, porque conduce y es hábil. Y se te va a escapar y te va a hacer daño. Pero cuando él quiso ser el lanzador y todo, fue bajando hasta en su cotización, saliendo un equipo a otro. Después, al volver a los costados, volvió a ser decreciente. Lo que yo digo, como Enciso es el más creativo que tenés, que todavía tiene que tener y aprender lectura de juego,
No necesito que Enciso me gambetee a 70, 50 metros del arco, necesito que Enciso me encare cuando está a 20, 30 metros, a no ser que sea muy necesario para liberarse y distribuir. Vamos. Entonces, lo que quiero es proteger sus energías, que cuando el equipo recupera la pelota, él esté en 70, 80 de pulsaciones para desarrollar todo, porque tal vez sea el único desequilibrante, y después cuando se le ve bien a él, por contagio van a mejorar los otros también. Entonces, no quiero desgastarlo en que me pique 50 metros para una pelota que él no va a recuperar. ¿Para qué ese desgaste de energía? Él tiene que picar los últimos 20, 30 claro, metros. Hasta ahí nomás. A eso nomás. Y para adelante, no tanto para atrás. Para darle una referencia de marca, claro, pero hasta ahí nomás. Hasta un cierto punto. Tal vez el volante más atrasado, lo que vos necesites para ese partido como estrategia. Pero que no me haga la tarea de venir con el lateral. No sé. Tal el caso, que hablamos acá, Arturo también había leído el Twitter, en el caso de Vázquez, que dice los dos culpables que no cerró, que tiene que entrar un medio, y el segundo fue falta por el costado. Por su culpa. Por el costado. Ahora que lo sigue es su culpa. Claro, porque estaba cansado, entonces puso la pierna, cuando lo único que tiene que hacer cualquier jugador de fútbol que está por la línea de costado es que el jugador no pase por afuera, porque ahí no hay ayuda. Él dejó que pase, hizo la falta, esa falta no le puedes culpar por eso, pero ahí te demostró que él estaba ahogado. Entonces vos decís, paremos, no le sacrifiquemos tanto, vamos a sacrificar a los otros, a los que no saben con la pelota. Que corran ellos. Que no hay para nada. Sí. Yo recuerdo una vez le dije a Bocha en Independiente, che, Bocha, corre un poquito, vení a ayudar. Para eso te trajeron a vos, dice. Tenía razón. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontralas en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aflocado, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales. Y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Ya que citaste Bielsa, ahí tenés por qué juega Pelestri y juega la izquierda, ¿cómo se llama? El que hizo el gol, los dos goles ya. Araujo. Que baja y tienen. Sí. Mejores que Pelestri tienen. Pero eso, claro, pero son jugadores que están para eso. No claro, pueden poner a otros. No le hace bajar a Nico. Porque Bielsa cometió el error de hacer eso. Con Ortega. El carácter de Bielsa y la garra charrúa se complementa con la técnica. Juntar la combinación de los tres. La famosa garra charrúa es la más, antes de la Copa del Mundo, ya en la Olimpiada, la garra charrúa. Si vos la garra charrúa le pones Bielsa y le da lo que contiene Bielsa, ¿cómo este equipo no va a jugar bien? Claro que no es imbatible. Le sumás. Tiene esa suma, no le cambias. porque la garra charrúa existió siempre. Igual jugar con el uruguayo. Y me dijo en la vez Alberto Kessman. Visto que estaba... estaba emocionado con la señora que le contó nosotros. ¿Viste cómo le saludaron? Sí, Alberto me dijo... ¿A vos te pasa eso? No, Alberto, a mí me dijo una vez Alberto Kessman, en el 99, cuando vino la Copa América acá, si el jugador uruguayo está en el piso y respira, cuidado. Con lo de sport. Porque mantiene la garra charrúa. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Para hacer más fuerte lo que decís, Bielsa, por eso elige a esos dos puntas por afuera, para seguir dándole la intensidad. No elige un técnico, porque Arrascaeta y Nico de la Cruz juegan juntos en Flamengo. En la selección no. Y es suplente. Arrascaeta entró después. Diego Chino, ¿cómo te va, Chino? ¿Qué tal? Bien, Arturo. ¿Y a vos? Bien, contanos, Chino. ¿Qué influyó para que vayas al Malut United de Indonesia? ¿Quién te vio? ¿Cómo te vio? ¿Cómo se dieron los hechos? Y la verdad que un brasilero y un argentino venían siguiendo y se contactaron conmigo cuando estaba a punto de terminar el campeonato, faltando una semana creo. Y luego yo no le di tanta importancia porque estaba en campeonato y estábamos en una situación complicada en general y no estaba metido en eso, estaba esperando terminar el campeonato. Termina el campeonato y luego volvemos a hablar. Y va avanzando las cosas así con ellos hasta que la gente de allá se contactó conmigo y ahí ya dije que era un poco más serio, ¿verdad? Y
y seguí así las negociaciones y ahora hace un mes que me mandaron el contrato ya de allá del club y ahora como tengo contrato todavía con General Caballero hasta el 30, el 30 vence mi contrato y ahí le mando el finiquito y ahí yo viajo el 1, el 2, me van a mandar una visa electrónica para viajar y yo opté por esta opción porque para cambiar un poco, pensar en mi futuro también. Yo también, como siempre digo, vengo de abajo y este es un paso creo importante para mí, para mi carrera, para mi familia y como digo, quiero ya probar también un año afuera y ojalá me vaya bien. Voy a hacer todo el esfuerzo que siempre hago para que me vaya bien y solamente eso, decidí por esta opción, como te dije, para cambiar un poco, irme a aprender nuevas cosas, idioma, ir a venir también, si vengo luego de allá, vengo un poco más preparado. Y fue por eso, Arturo. ¿Y vos avisaste a Sol que tenías esa oportunidad de irte? Sí, yo con la gente que hablé acá siempre le dije que estaba teniendo una oportunidad afuera, que estaba esperando algo afuera. Y hablamos, sí, pero como te dije, siempre le dije que a todos los que me hablaron que tenía una posibilidad muy grande de salir afuera y que estaba esperando eso. Solamente fue así. Y cuando hablaste del Malú, preguntá cómo es el club en Indonesia, qué tiene, cómo está ubicado, hay sudamericanos, extranjeros, contanos. La verdad que sí, averigüé, se comunicaron conmigo, me voy a quedar en Yakarta, en la capital. Hablé con un ex compañero que estaba en Indonesia muchos años, o sea, 2 años se quedó ahí, Mateo Busto, el zurdo. Hablé con él y me dijo que sí, que me vaya, que la ciudad es muy buena, que la vida ya es como acá en Paraguay. Yo estuve 2 años y es normal. Te va a ir bien porque la forma de juego yo es muy intenso, pero no tanto así competitivo, ¿verdad? Pero sí corre mucho, es más o menos como nuestro fútbol acá en Paraguay, me dijeron. Y luego hablé con un colombiano que firmó por este club, por este Malut, y me dijo que sí, que todo lo que prometieron, todo el contrato que le llegó, fue a firmar así mismo como estaban, departamento, auto, y que está muy, ¿cómo te digo? Muy bien manejado el club por el momento, que tienen mucha gente buena, traductor que también le estaban ayudando a ellos, pero que por el momento todo bien, me dijo, y por eso decidí irme a Arturo, la verdad. Sí, perdón por el término chino, a la aventura no, sí. Sos consciente de dónde te vas, qué vas a hacer, las cosas que te van a exigir y lo que vos podés brindarle. No digo que vaya a la aventura para ser informal, no, que el compromiso es grande, que te habrás preguntado cómo es el club, qué quieren, de tal manera que puedas ofrecer tu capacidad como jugador. Sí, la verdad que sí, como yo siempre digo, a mí me tocó jugar, por decirte, liga, intermedia, primera, también pasé momentos difíciles en mi carrera cuando estaba por acá, no llegué a tener club, después me fui a prueba intermedia, después me tocó la oportunidad de irme a Recia, subir con ellos y empecé de vuelta así, y digo que esta oportunidad que me salió yo quiero aprovecharla porque es algo, como te digo, algo bueno, capaz me vaya a aprender nueva cultura, idioma, no sé, voy a hacer el esfuerzo que siempre hago acá en cada partido para que me vaya bien. Yo confío en mi trabajo también y me voy con esa mentalidad de salir adelante, de irme a quedarme solamente este semestre en ese club. Luego me dijo el brasilero que alrededor está el mundo árabe, tiene mucho contacto en Dubái, y así que solamente es un trampolín y que quiere que me vaya a hacer mi trabajo y que luego ya vamos a ver si todo sale bien para dónde ubicarme luego. Con esa mentalidad yo me voy de que sea este equipo un trampolín para mí y luego ver si me sale otra opción o otro equipo grande luego de ahí. Estamos hablando que 6 meses de entrada, hasta diciembre. 1 año, pero el brasilero van a poner con una pequeña salida en diciembre si hay una
una oferta o algo más grande que ese club. Y bueno, Chino, lo mejor para vos de los sudamericanos, ¿cuántos entonces en tu club en el Al-Malut? Y como hablé con el colombiano, me dijo que el colombiano, está un colombiano, 2 brasileros y eso, y que podría llegar un argentino, pero por el momento son ellos. ¿Está viajando lunes? Lunes o martes, así solamente espero mi visa electrónica y ya el contrato que termina acá con General y ya creo que viajo. ¿Te vas solo? Sí, por el momento sí, allá me voy a encontrar con el representante. ¿Y quién te representa? No, el brasilero, con el que contacté, o sea, con el que me contactaron, el brasilero. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Diego Chino Martínez. Lo mejor para vos, se abre un nuevo panorama, que es la verdad. Y una pregunta tendré que saberlo yo y no preguntarte lo que te voy a preguntar, y te pido disculpas. ¿Cuántas veces saliste del país para jugar afuera? Y la verdad que yo, cuando estuve en la selección intermedia, sí me fui a México, me fui a Argentina, me fui a Francia también 2 meses a prueba, ya no de jugar, ¿verdad? Pero ya tuve una pequeña experiencia en salir y creo que, como dije, va a ser algo importante para mí. Sí, complicado porque muy lejos, otro idioma, otra cultura, pero como siempre dije, es una oportunidad de hacer un paso en mi carrera y quiero intentar crecer. Bueno, Chino, ¿qué más agregamos a esto? No, solamente eso, Arturo. Gracias a usted por llamarme y espero que me vaya bien. Voy a más, como te dije, hacer mi trabajo y espero salir adelante. Gracias, buen viaje, Chino, que te vaya muy bien. Dale, muchas gracias a usted también. Gracias, Diego Chino Martínez. Pechugon te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugon, a todos les gusta. Emanuel de Porras, un amigo mío, jugó en el Pérsica, que es el equipo más grande de Indonesia, que está en la capital de Yakarta, y me habló... Maravilla. Sí, de la Muy ciudad, bien. del nivel que tiene. El fútbol es, digamos... No es medio pelo, pero no es tan trascendental. Según se entiende, es un trampolín para Europa. Exactamente, sí. De ahí mucho Asia. Europa, donde de ahí sea. Mucho Asia. Sea. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como la Costa, Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py, Asismed junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Usibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Claro, ten el teléfono de Jorge Amaya. Llámale, por favor, porque me dice ahí acá un señor. ¿Y qué yo que te dije a vos? ¿Quién es? Amaya. No, más fuerte, parece ese... Amaya. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. ¿A dónde lo llevó, Mencho? ¿A dónde lo llevó? Amaya llevaba muchos jugadores, después su hija, después había un... Sí, su hija yo sé que empresario chileno que trabajaba con él, pero habrá llevado como 30 jugadores. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Teléfono 227-37 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Sabes quién jugó ahí? Adolfo Fatecha. El Mencho, y acabo de decir. No, pero vos no lo dijiste en ese club, o dijo en ese club. ¿En Indonesia? No, en ese club. No, en el club no dije yo. En Indonesia dije yo. Y te estoy agregando a lo que dijiste, que en ese club... ¿Dónde vas a ir ahora, que Chino Martínez le puede llamar... al Mencho. Al Mencho. Según datos oficiales, Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos y apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% Apostala. No, perdón. Qué púa soy, será. No es el mismo equipo, es otro. Ay, qué difícil. Tranquilo, hermano. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. El equipo del Chino Martínez, la institución debe ser institución, no equipo, se creó hace un año.
Nuevo. Hace un año, es nuevito. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Ricardo Sánchez ha sido acá cónsul. Sí, pero tenía relaciones con... Sí, claro. Pues Indonesia fue un conglomerado de islas. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Covicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. ¿En qué año jugó en Indonesia Adolfo Batecha? No sé. En el 2005. En Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Qué fecha? 28 de junio. ¿Tiene 31 este mes? No, 30. Bueno, en 2 días se va a saber el final de Cecilio. ¿Saben cuánto tiempo de contrato le ofrece Libertad? 3 años. Brillante. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Te jugaste, está bien. Leyó tu Twitter. No puede leer. Salió en todos lados. ¿No me puedo informar yo? No, yo no puse mi Twitter. ¿Lo puedo averiguar? Yo te iba a decir lo de Libertador y esto es así. Victoria, queremos hablar con él y ahí nomás. ¿Sabe Cecilio? Pero Arturo, discúlpeme, pero la noticia de que Libertad lo quería Cecilio, la trajo el señor en la mesa. Hace 3 días, 4 días. ¿Quién? Lo dijo Ricardo. Y yo te estoy descalificando. Yo no dije nada. Digo, yo que bueno para este abogado. Porque muchos tiraron por ahí, pero... Francisco López Traguante. No, Ricardo, solo escuché a Ricardo. Francisco López, Ricardo, ¿para qué te voy a mentir? Y sí, pero yo creo que se queda en Cerro porque Melgarejo firmó para mí también se queda en Cerro. Osvaldo Moreno, DT de San Lorenzo, muchos años en Indonesia. Osvaldo Moreno. DT, hasta ahora sigue en San Lorenzo. ¿San Lorenzo de acá? Acá dice Osvaldo Moreno, DT de San Lorenzo, muchos años en Indonesia. No, pero si en San Lorenzo está... El técnico es Ovelar. Sí. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, además estés donde estés, más información al 0982-23-23-23. Parece que ustedes no entienden lo que le estoy diciendo. ¿Qué cosa, Arturo? Si vos sabés que te ofrecen 3 años de contrato, y no es porque Cecilio no le tenga amor a Cerro, eso otra cosa. No. Y Cecilio le hace saber las pretensiones a Cerro, y Cerro espera. Cecilio le está dando la prioridad a Cerro. Claro. Cecilio le puede decir, me ofrecen esto, y Cerro sabrá entender. ¿Por qué Cerro dice Cecilio no se va? Porque no arreglaron. Brillante. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Es ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Juan Carlos Petangil, ¿no me atiende nomás? Yo le dije, podemos hacer una entrevista, me dijo cuando tenga algo oficial. Te agradezco mucho, le dije, yo quería hacer la entrevista y le puse como secundario algo oficial. ¿Se entendió? Claro. Vos cuando querés hacer una entrevista, mejor no estás sujeto solamente a quién le contratás y quién se va. No, es amplia. Claro. Y eso me respondió Perengil y ya no le escribí más. Porque me pareció, yo te iba a avisar cuando tenga algo formal. Lo que tiene que salir Cerro, a sentar posición nomás. Termina todo lo que uno dice, la imaginación. ¿Cómo te va, Adolfo? Muy buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un abrazo. Igualmente a vos, Adolfo Batecha. Jugaste en Indonesia en el 2005. Persilla... Sí, 2005-2006. Así mismo. Bueno, me faltó un año. 2005-2006. Persilla, Yakarta. Sí. Y ahora se va... Sí. Ahora se va a Indonesia, Adolfo Batecha, el Chino Martínez. ¿Sabías? Sí, estoy enterado porque Pedro Velázquez también es jugador que estuvo mucho tiempo en Indonesia. Es preparador físico
en el equipo de Borneo Fútbol Club. Y también habían preguntado por Gianluca Fatecha, y cuando estuve hablando con él surgió el nombre del chino. Yo sabía que había interés por el chino en Indonesia. Pero vos no hablaste con el chino. No, yo no hablé con el chino. Para hablar, ¿y cómo es el fútbol en Indonesia? Yo estaba diciendo alguna experiencia, jugadores que lo conoce Germán. Contanos vos, Adolfo. Y bueno, el fútbol indonesio, un fútbol exótico, como se le había dicho en aquel momento, te estoy hablando 2005-2006, donde estaba en pleno crecimiento. Ya se manejaba un gran volumen de dinero, y todos los partidos en el estadio lleno. El fútbol está prácticamente patrocinado por el gobierno y creció muchísimo, como le dije, como te digo, en la parte futbolística. Que tengo entendido que para este torneo están teniendo casi 7 a 8 extranjeros por equipo, y se maneja una buena cantidad de dinero por el fichaje. El que vos decís Moreno, que estuvo en San Lorenzo, ¿verdad, Adolfo? Sí. Una fecha estuvo. Pedro Velázquez, el que estuvo en Sportivo Luqueño, y hizo la mayor parte de su carrera en Indonesia, y él es preparador físico en Borneo Fútbol Club. Ah, correcto. Y bueno, ¿y cómo ves entonces para el futuro de Chino? ¿A Chino lo ves jugar? ¿Lo sentís? ¿Cómo lo ves allá? Sí, yo veo que el Chino, por las condiciones, la velocidad, la potencia, le va a ir muy bien en el fútbol indonés. Eso sí, cuando uno va al fútbol indonés, medio perdemos lo que es el contacto con el fútbol, digamos, estar en la boca de todos acá en Paraguay, ¿verdad? Pero sí, como te digo, es un torneo competitivo, y pues sobre todo que puede ir a juntar un poco de dinero allá. ¿Y tu hijo se va, Adolfo, no? No, se envió su currículum. Gianluca está en Cerro Largo de Uruguay, en la ciudad de Melo, está en la primera división del fútbol uruguayo. Adolfo, y una posibilidad. El fútbol indonés, vos recién lo marcabas de que de acá, de lo que es esta parte del continente, se pierde un poco el jugador, pero del lado de Asia, me imagino, te debe abrir algunas puertas, si vos te destacás ahí, lo que es China, Corea, o no se abre ese mercado. Vos que estuviste ahí, ¿qué no puedes contar? No se abre ese mercado, mayormente no se abre ese mercado, pero sí estamos hablando de un mercado dentro de Indonesia. Creo que él va a un equipo no muy grande, ¿verdad? Pero están pagando entre 25 y 30 mil dólares fácil. Y bueno, gracias, Adolfo, por los aportes que brindás. Lunes o martes viaja al Chino. Gracias, muy amable, Adolfo. Vale, un saludo grande. Gracias, Adolfo Fatecha. Qué viajecito a su San Pablo, dice Eladio Franco. San Pablo, Nueva York, se duerme en Nueva York, Tokio, se duerme en Tokio. Malasia y después Yakarta, Indonesia. Yo hice ese viaje para jugar el Mundial de Golf 1983, firma Eladio Franco. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capeta Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @El Ahorrazo Supermayorista. Vamos a esperar que venga Francisco, no tengo que conmigo por lo de Cecilio, él también dijo, pues. Sí, Arturo, pero el problema que yo puedo decir hoy es, Iturbe se va a México, hoy digo, y se va dentro de 7 años. Y te dije, mira que yo el 28 de junio te dije, era así, ¿qué te pasa? Y me contagia la mesa. Viene paz y amor, Arturo. Sí, paz y amor viene. Me contagia. Oye, bien, hoy está liberado. ¿Viernes de qué, Carlos? ¿Viernes de qué? Es soltero. No, déjate de joder. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Regalarle a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota de más 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.pe. Pedro Velázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos hablando con Adolfo Fatecha, te mencionó paraguayos en Indonesia, va el Chino Martínez, el lunes o martes, preparador físico de Borneo Fútbol Club de Indonesia. Estás de vacaciones acá. ¿Cuánto tiempo en Indonesia, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Sí, yo estuve como jugador, estuve en Indonesia 12 años. Y actualmente estoy en el club Borneo
soy encargado de todo lo que es la preparación física del club y como coordinador general de las inferiores. ¿Y cómo es el fútbol en Indonesia? ¿Qué trascendencia le da fuera de lo económico que deben pagar muy bien? Y Indonesia es un país que en los últimos años ha crecido bastante, ya como lo has dicho también económicamente se ha vuelto fuerte en Asia y ha progresado bastante porque ha contratado en los últimos años, ha invertido mucho en infraestructura y contratando profesionales extranjeros. ¿Cómo se nutre el jugador? Vos sos preparador físico, la comida en Indonesia, arranquemos por ahí. Y eso es algo que por ahí es complicado todavía con ellos, porque al ser asiático y más que nada en la parte, digamos, donde ellos están por ahí, consumen todavía bastante fritura, Arturo, pero sí, con el club nosotros trabajamos, tenemos los nutricionistas y la gente encargada, así que al jugador profesional sí se le hacen dietas bastante balanceadas, ricas macronutrientes, digamos. Disculpame la pregunta que te voy a hacer, con el debido respeto de Indonesia. Cada país tiene su costumbre, sus comidas típicas, si las hay. Acá hay, desde luego, en la Argentina y otros países sudamericanos. Europeo también, España y donde sea. ¿Cómo haces cuando te sirven la comida? Por ejemplo, te vas, se sienta el chino y aparece el desayuno. ¿Qué le traen? Y generalmente en el tema del desayuno, Arturo, generalmente están las comidas típicas de ellos, tradicionales como le llaman, pero sí también están los huevos, el huevo revuelto, está bien, el clásico huevo duro, jugo de naranja. Está bien, hasta que se vaya acostumbrando. En el almuerzo y la cena, ¿cuál es la comida, el menú? El menú siempre hay una porción de, digamos, carbohidratos que vendría a ser el arroz, puré de batata, papas hervidas, al vapor, y siempre se sirve generalmente con carnes, acompañada de vegetales, se equilibra bastante las comidas, Arturo. ¿La carne de qué? Y generalmente se consume mucho pescado, pollo, por ahí la carne vacuna no es de tan buena calidad porque ellos no, el fuerte de ellos no es, digamos, la carne, digamos. ¿Y tiene alguna comida tradicional? Sí, hay comidas tradicionales, el arroz frito que le llaman en el idioma de ellos, le llaman el nasi goreng. ¿Y la comida picante, Pedro Velázquez? Extremadamente, Arturo. Yo creo que Indonesia, Malasia, Vietnam, China y acá en América, digamos México, son extremadamente picantes. ¿Y algo que ver con Corea en la comida, no? Tiene que ver, son comidas asiáticas, o sea, todo lo que ¿cómo quiero preguntar? Voy a preguntar por la víbora. ¿Y te traen víbora? Y en el menú del deportista generalmente no hay, Arturo. Pero fuera del menú deportista, hasta la víbora mueve la cola y te pregunta qué parte querés. No, todavía no llegamos a ese punto. Bueno, ojalá, aparte no lo hago irónicamente ni provocativamente, son costumbres y todas se respetan, ¿verdad? El erizo de mar, acá está el chef, que el erizo de mar cuando te dan, vos ves que el erizo hace así. Sí, Arturo, por decirte, nosotros cuando a mí me tocó jugar la Copa Asia con un club de Indonesia, viajamos a Vietnam y ahí sí había, es muy raro, pero incluso vos lo buscás en Google y vos ves, por ejemplo, que ellos comen perro asado. Perro asado. Vamos a dejar ahí nomás, Pedro, dejemos ahí nomás, Pedro. Vamos a complicar en la hora del almuerzo. Mi cariño y mi respeto para vos, Pedro, gracias. Chao, Arturo, un abrazo. Igualmente, Pedro Velázquez, dejemos ahí que están la moza. En San Justo y Horros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Aliemí, acceso sur casi perpetuo socorro, Niembur. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor en Quitadol, de venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hola Arturo, buen día.
No, yo... Mejor callate nomás. ¿Por qué? Y porque parece que... Pero hola, me decís mejor que me calle, todavía no empecé a hablar y me decís que me calle. No. Estoy a tu favor, ¿qué te pasa? La de... Sí, lo de Cecilio. ¿Y vos acá dijiste? Sí, hace... No, pero... Realmente... No, Enio Ricardo demeritándote a la puta, vamos, la escuela, carajo. Vaya a hacer los dos la esquina. Vamos al común denominador. Bueno, se dijo acá. Acá, lo que vale que se dijo acá. Acá hacerlo yo no. Viste que está pacífico. No sé lo de mi señora y hacerla de Pancho. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lo que yo trato de interpretar, y le creo mucho a la persona que escribe, que colabora mucho con nosotros, y que me dice libertad, yo respeto eso. Le ofrece 3 años de contrato. Si vos sos Cerro, tenés que saber lo que le ofrece. Claro. Yo hablé Francisco López de prolijidad. Yo no dije que no cumpla su contrato donde tiene que ser. Así le lleven a Málaga o le lleven a otro lado. Claro. Va a cumplir profesionalmente para poder reclamar en caso que. Así es. ¿Por qué no Él tiene que trabajar. Pero Cecilio, para mi gusto, no es uno más. No, hoy no. A eso nomás voy. Que no pero es uno más. posiblemente en los contratos hoy día figura, cuando vos contratás a un jugador en la categoría de Cecilio, una cláusula que dice que a una oferta similar tiene prioridad. Entonces, el equipo, si Cecilio le presenta una oferta de libertad y Cerro considera que puede igualar esa cláusula, por eso, es decir, yo debo de pensar de esa manera, porque si no sería muy llamativo y un error muy feo, no solo de dirigencia, sino de Jubero, que es el encargado de armarle el plantel con la anuencia de la directiva, por supuesto, el plantel al técnico, ¿no? Ahora, la otra es que el jugador quiera salir, pero en este caso, yo no sé cómo está el deseo del jugador. Para mí, yo lo veo cómodo en Cerro, o sea, lo veo pero bien. Por eso digo, cuando llegó de vuelta a levantar. Un jugador que a vos te interesa y tiene condiciones, vos generalmente arreglás de esa forma, es decir, hasta el 25, hasta el 26, si hay deseo del club en las mismas condiciones, sigue, o si no se pone una cláusula, si llega una oferta que es superior y el club iguala, entonces la prioridad sigue teniendo ese club, eso se firma normalmente. Ahora, lo otro que Cerro debería tener celeridad es que si lo quiere tener ya debería de hacer algo. O ya tiene y nos va a hacer callar la boca todo. Claro. O hay otra. Con esa cláusula está respaldado Cerro. O hay otra que nos dice todo lo que dijeron, lo que especularon, incluyendo Ricardo, Francisco López, o aceptó la oferta de libertad y Cerro no puede competir. Porque entonces no lo hubiera llevado. ¿Y qué es lo que dice acá? No, pero pudo haber venido la oferta. ¿Qué dice acá? Hablan a hermano. Y vos no saliste en defensa del profe. Sí. Acá yo dije, Carlos, quise. Yo entiendo para que lo llevan para tratar de convencerlo. Claro, hacerle sentir bien y buscar que acá dije, Carlos, quise. Y no dije yo, a Rivero se entiende que le hagan. Y yo, ¿para qué se va a Málaga? Dije de prolijidad, dije. Sí, te voy a decir una cosa. Pero fue el primer amistoso titular. Es titular en el primer amistoso. Mañana tiene otro amistoso, Cerro. Jugué titular, Cecilio. Cuando yo pregunté ayer, cuando te envié la... No, yo te pregunté. ¿Vos me preguntaste? No, primero te pregunté. Así, contá. Las cosas como son. ¿Cómo son? No voy a decir a quién. Perfecto. Francisco, le dije, podés ver con el debido respeto a la persona hasta donde pueda decirte, te dije. Claro. ¿Verdad que es cierto? Sí, así es. Porque si no le comprometes y va a quedar mal con esa persona. Totalmente. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Igual que yo estoy diciendo quién me dice las cosas. Claro, no se puede. Y ahí yo te pregunté, y vos me respondiste. Te pregunté incluso lo de Barbosa. Así es. ¿Verdad? Sí. Dubén Ditore, shut up. Y te pregunté lo de Cecilio. Me parece raro nomás. Eso nomás. Que después de hacer lo que haga de su vida lo que quiere y Cecilio Domínguez lo que quiera. El tema es que es confuso. A esa respuesta que yo te envié, sí, lo que decía que Cecilio está en el radar. Sí. Y que también me contaba lo de Lorenzo y me contó lo de Barbosa. Lorenzo le entrevistamos al papá 3 años. Exacto. Y después me contaba lo de Barbosa. Y yo pregunté, bueno, que Barbosa pueden ir a préstamo. ¿Qué significa estar en el radar o qué tan en el radar está, verdad? Y me dicen, acordate que es del gusto del presidente honorario y que él cuando quiere algo... Por Cartes. Exacto. Por ninguna duda. Que me dijeron, donde pone el ojo, pone la bala. El Cartes le quiere a
Cecilio. jugador de su mesita, le gusta. Le Y gusta si el es jugador de estilo, la le mesita, gusta- Lula le va a ofrecer 5 o años sea, de contrato. Va a hacer lo posible por tenerlo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios Cerro básicos puede en puertas, competir calles con Horacio, principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hay que ver institucionalmente cómo se maneja Cerro, porque debe lo de Morel. Salvo que Cerro diga ya pagó, o ya pagamos que diga Cerro. El caso de Da Costa, Sí. que es $1 millón. Sí. No 2. Porque hay una parte del 50 que es el que está negociando. Ayer, Arturo, vos diste un retweet de Cabo, se llama. Y ese no dice 100, dice 1 millón. 3 millones, 1,5 millones Perdón. para Bolívar y 1,5 millones que... Ese, tenés razón, gracias por corregirme. Cerro puede pagar 1,5 millones de Bolívar y después ve con el otro. Ve con el otro primo lado. y con él. Sí. ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo le dice? Después Cerro está buscando un lateral izquierdo o terminó la historia. Yo creo que sigue buscando. ¿Por qué no lo retuvo a Zamendia? Porque 3 millones pidió Cádiz. Es muy caro Zamendia. O el que trae tiene que ser mejor que Zamendia. Zamendia vino en baja. Otra una Cuando proyección, Cádiz ¿no? pierde la categoría y le hace saber que quiere transferirlo. Porque Arzamendia era el jugador de Cerro. Vino a recuperarse también. Y bueno, Blanca lo quise. No, estoy escuchando. Sí, vino a Yo recuperar. digo nomás, Cerro tiene que te gusta, ¿cómo se llama? Al técnico Benítez. Miguel Benítez. ¿Y jugó? ¿Dos, Le tres puso, partidos le cuando puso, le dio Zamendia estaba chance. Le cansado y faltó demás? que se anime, pero tiene buena técnica. El último amistoso de Cerro formó de la siguiente manera. Por lo menos así desordenado. Alexis Martín en el arco porque ya estaba con el problema lumbar, pero mañana va a jugar. Alan Benítez, sí, otras. Alan Benítez, Brock Morel está desordenado. Carrascal, Carrizo, Cecilio, Iturbe, Baez, Fernando Romero, Miguel Benítez. Pero Miguel Benítez ya fue el lateral en este partido. Y Fernando Romero arranca. Y Fernando Romero Ahora, arranca. otra de las cosas que estuve averiguando es que en Cerro hay una división de pensamiento, por no decir dirigencial. Una parte de la dirigencia dice no lleves a los jugadores que no arreglaron. Y otra parte dice sí, tenemos que llevarlo. Por una parte yo puedo pensar, si no quiere jugar, déjalo, que cumpla su contrato acá. Y por la otra parte puedo pensar, como dijo el niño, vamos a llevarlo para que se sienta bien. Y buscar Pero ahí está lo que dijo Carlos. Si la decisión está tomada, por más que vos te vayas a hacer la pretemporada, sabes que termina tu contrato y bueno. Último momento, se encuentra caída de referencia a Fernando Cardoso a nivel de Argentina. Opa. Nos manda Luis María. El Club Olimpia no estaría satisfecho con el monto económico que recibirá el conjunto con Erwin Velázquez, periodista de Unión 800M, Ramiro Aranda, Fútbol Pay. El colega publica que está cayendo lo de Cardoso, Fernando Cardoso. Viví la pasión del Petrobras Transchaco Rally con la remera exclusiva de los campeones, como los autos del piloto Ale Galante y 5 veces campeón. Lleva la tuya cargada desde 200.000 guaraníes más 30.000 adicionales. Esta promo se aplica a estaciones adheridas Petrobras para Podium 100, Super 97 Euro 6 y alcohol. Decí bienestar de certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Respuesta del Olimpia. No. Por lo ofrecido. Yo le escribo. No cayó, no se cerró. No. No, ¿qué? Yo le pregunto a la Sí, pero confunde el no. Y yo le pregunto, esto es adentro. ¿No cayó o Le no? pregunto, nombre a la persona que le escribo. Cayó lo de Cardoso, forma de pago. Pregunto, yo le digo. Respuesta, no. Liquidamos todo en su segunda edición del año, del 28 al 30 de junio. Es tu oportunidad de tener los precios más bajos y exclusivos, descuentos reales en todos los productos y precios de liquidación. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Muy bien, así es. Olimpia le hizo una contrapropuesta a lo que ofrecía Newell. Y ahora espera la respuesta. Pero Todavía no cayó. Aprovecha los mega descuentos en Puntos Parma. Hoy viernes 28 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu Voy a economía. repetir, ¿no salió lo que me dijo, verdad? No. ¿Tampoco saben ustedes quién es? No. Muy bien, repito. Ahí se puede escuchar quién es, Arturo. No, Arturo. Y siempre una contrapropuesta Olimpia. Ahí quedó. En el papeleo está ahí. Esa es la respuesta. ¿Qué te pasa? No, por la voz te digo, Arturo. No. Y no te voy a decir tampoco quién es. No, yo para que no salga Pero el aire, sos no. chuma.
La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, que el pasa. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio y te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Están los papeles. Sigue la oferta. ¿Está bien, niño? Sí. Siga. Ahí está, muy bien. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Con cubiertas como te han manejado sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La Conmebol sancionó a Scaloni y no podrá dirigir ante Perú. Más de una multa de $15,000 por ingreso tardío segundo A tiempo. Scaloni y a Gareca, los dos los sancionó. ¿A los dos? Sí, por entrar tarde en el entretiempo. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurant. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. No, le quería preguntar al profe Carlos si le gusta Damián Bodelia en el medio. Que el Garnero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados, con carpintería, aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Con mucho respeto, Francisco. Los técnicos tienen su forma de ver. Nosotros tenemos otra forma de ver. Eso es categórico. Así es. Para nosotros es más fácil, pero la responsabilidad la va a llevar al técnico. ¿Qué es lo que pone esa cara acá en lo que hice? Se enamoró de la línea de 3. ¿Te acuerdas, Ricardo? Línea de 3. Sí. Acá. Es que es interesante el plan. Esperana, Sammy. Está en la misma sintonía que Fossati. Fossati juega con línea 3 en Perú. Hace 20 años. Claro. Yo jugaba con 3 centrales y hacía línea de 4. Pero 3 centrales. Sí, yo sé que el veterano. A mí me gusta, sí, a mí me gusta 3 centrales. Bueno. Pero claro, nosotros jugamos con 2 nomás. Te hago una sí, pregunta. pues no había, porque ninguno de los 2 centrales podían ir al costado. Por eso no podía hacer. Eran derechos, no eran zurdos. No, pero no tenían facilidad para ir a los costados. No vaya a creer que porque Brasil anda mal, o te va a divertir en el fondo. No. ¿Quién dice que Brasil anda mal? Yo digo que Brasil anda bien. Encaja como equipo todavía, pero sí, a nivel individual te pueden... No, si no, los números me hubieran mostrado lo contrario. Le falta... 4 partidos clasificatorias, 3 derrotas, 1 empate, y ojalá, los hechos me dicen que el equipo no anda bien. Y ojalá nosotros y más lo que veo, la cara que pone el Junior, como Benicio cuando se enoja, Junior, sí. hace gesto. Entonces yo le quiero decir a Benicio, Jalomina, pero gesta hace siempre, Benicio. No, eso es forma de temperamento. El que entró en el segundo tiempo, no soltó más la pelota mi jugador Sabiño no resuelve. No resuelve, hace todo bien, pero no resuelve. ¿Qué le pasa a usted? El último el famoso pelota cara. ¡A la puta! ¿Y cómo? Estoy equivocado. ¿Qué es lo que da usted? ¿Qué partido vio usted? ¿Qué partido que viste vos? Jugadorazo. Dijo el técnico, único, dijo el técnico. Yo no dije quiere que no era jugadorazo, pero pelota único, pero si pensaba iba a ser iba a estar en Real Madrid. Te voy a contar algo que vos no sabés, Francisco López, porque me da por la... No vos, la situación que se te plantea en la mesa, no vos. Yo también, algunas veces seguramente. Sí, tenés razón. Indalco, seguridad industrial, zapatones, fracol, 100% cuero, cacos, caretas, protectores objetivos y más. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Brasil llegó a cambiar 3 técnicos en una clasificatoria y clasificó al Mundial. Hay que buscar en qué momento Brasil tuvo 3. Otro. ¿Cómo, si yo pregunto, decime los 5 técnicos pentacampeón del mundo rápido, Francisco? No sabes. Yo te digo, no todas las bolas. Carlos Alberto Parreira. Ahí se quedó. Si yo te digo Argentina, ¿qué 3 títulos tiene? Sí. En el loco me decís los técnicos. Sí, Menotti, muy bien. Y sigo. Hay un momento dado en el fútbol brasileño para los de viejazo, porque no quieren que hable del viejazo, que el asesor le decía al técnico poner a C. Roberto. C. Roberto juega todos los partidos. Hay
asesores en Brasil que están al lado del técnico. Y yo te puedo preguntar, ¿cómo vio con la calidad de jugadores? Vos dudás. A Dunga le reventaron. Un día, me pone nervioso. Burro le gritaban a Dunga, ¿te acuerdas? Sí, un día, y no miento, y ojalá me refuten, y voy a aceptar con gusto si tiene razón, que estaban los brasileños en la mesa y no entendiendo qué pasaba. Uno le dijo al otro, ¿qué es eso? No comprendo. Le estaban discutiendo, ¿qué es eso? ¿Y a quién le nombramos? ¿Cómo se dice en Portugal quién le nombramos? No manejo el idioma. ¿A quién le nombramos? Carlos jugó en Brasil, tiene que saber. ¿A quién? Bueno, ¿sabe lo que se dijo? Trae los números. Es mejor portuñol. Tranquilo, Arturo. Trato de estar tranquilo. Me cuesta. ¿Sabe por qué le nombraron a Luxemburgo técnico? Porque fue campeón con los equipos. Porque fue el que dio mejores números. Entonces ya números. en Brasil dijeron, vamos a hacer una cosa con Luxemburgo. ¿Quién es el que mejor camina en el campeonato? Luxemburgo, que sea el técnico. Y buscar la historia brasileña va a encontrar técnico y asesores. Garnero. Y vos me decís hoy, Brasil, no es casualidad que 3 derrotas consecutivas. Venezuela le empata sobre el final allá en Brasil. No gana su primer partido. Todos son monstruos, entre comillas, monstruos, individualmente. Y vos decís, ¿cómo Brasil está así? Otra más, hay que llamarla ante Enrique. ¿Me hace cuánto que Brasil en el último partido no le gana a Paraguay? En Copa América, desde el 2005. Paraguay tiene más partidos ganados que perdidos con Brasil. Habíamos perdido la Copa en Copa América, el partido de debut, también perdimos ya ahora. En las 5 ediciones, de las últimas 5 ediciones de la Copa América, 2015, 2019, Centenario, Brasil no le pudo ganar a Paraguay. Con tiene tantos jugadores, 4 empates, 1 victoria. Con lo que son, va a agarrar uno por uno, porque a Carlos Quise le encanta eso. Y decir, en el arco de Paraguay, ¿quién? Hoy Morínigo. ¿Y en el arco brasileño? Alisson. ¿Hace cuánto tiempo y en dónde? En Liverpool. Sí. Y vamos a sacar uno. Y te ganan los 11. No, en el 1 por 1. En el 1 por 1 te liquida. Carlos Quise pues dice que no hay jugadores que juegan acá a la vuelta. Parece que vos no entendés. Y noveno estamos en la Carlos Quise, pero Brasil no puede estar en esa posición. Si Carlos Quise dice, no puede estar ahí. Alisson, ¿cuántos partidos tiene en primera Morínigo? Después camina. 20. ¿El arquero de Libertad? 20. No. 25. 26. ¿Quién? ¿Morínigo? 25 años. ¿Cuántos partidos en primera? 25. 26. Menos de 30. Alisson. 1 millón. Agarrabo una rueda y la defensa brasileña en medio campo y ataque. Vos decís cuánto cuesta el jugador brasileño menos de cotización y vale más que el paraguayo de cotización. En 2 jugadores Brasil puede valer más que todo Paraguay. Entonces vos cómo decís con uno. Pero dentro de la cancha no podemos ser malo. No está entendiendo. Dentro de la cancha es otra cosa. ¿Vos te hacés o qué? No entendés. Carlos Quise. Es que la estética llegan hasta la línea de cal nada más. El debate enriquece. El debate enriquece, construye. Carlos Quise sienta posición porque conoce técnico, selección nacional, jugó en Brasil y otros países. Y vos decís, ¿cómo es posible que este equipo esté acá y esté acá cuando Paraguay no tiene representación internacional como tienen otros? Eso sostiene permanentemente Carlos Quise. ¿O miento? No, es verdad. Es verdad. Entonces vos decís, ¿a quién le enfrentamos hoy? Esa es la pregunta. ¿Este equipo es más nombre Brasil? No. Brasil es más nombre que Paraguay, sí, pero Brasil. No, pero ¿qué tiene? Pero yo no puedo guiarme por su campaña en eliminatoria en este momento. Pues el otro día, es cierto, no le ganó a Costa Rica. A Costa Rica, pero generó 25 situaciones. Por todos lados. Entonces vos decís, ¿qué sistema? Todo el mundo el sistema. Es que el sistema no le funcionó. Se equivocó Brasil a la hora de definir, tapó el arquero. Aparte defendió bien Costa Rica también. Pero si defiende bien, no te generan 25 situaciones. No, quiere decir el arco, la zona del arco. Entonces, la riqueza técnica que tienen los brasileños sigue intacta. Lo que no encuentra son 2 o 3 jugadores para que le funcione el equipo. Y eso se va a ver no contra los equipos denominados chicos. Eso Brasil lo va a sentir cuando enfrente a selecciones fuertes. Vos sos Garnero. Bueno. Y vos acá opinaste ayer dónde juega Vinicius, su máxima estrella. Sí, que ojalá juegue ahí otra vez. ¿Viste?
Entonces quiere decir que este técnico brasileño no agarra. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colp y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Otra jugada, la de Savinho. Está para ser titular, dicho sea de paso. ¿Quién? Savinho. Sí, va a ser. La de titular. Savinho. Jugador de Granada. Savinho. Le saca Entró el segundo tiempo el otro día, sí. Lo saca Rafinha. ¿Quién va? Granada, ¿no? Del 8. Girona. De Girona. Savinho. Savinho, ¿por qué se cierra? Escuchate. ¿Por qué Savinho se cierra? En la que vi, ya que no puedo jugar, en no casi poder. todas, porque hace memoria, por la banda y en el ojo se cierra, hace memoria. ¿Por qué es zurdo? ¿Por qué Arturo? Argentina no hace eso? Y pudiendo hacer. Argentina tiene disciplina, táctica, obedientes. Como bascula. Y ahí maneja. Yo le pregunté acá lo que hice. Acá no tiene Argentina. Argentina va acá y después vuelve la historia. Mucha rotación. Hacia en Triangula. la basculación. el 8 oirá, se va, el jugador se va, el jugador se va, el jugador. Calidad técnica. ¿Por qué no se demuestra en la cancha? Toco y me muevo. ¿Cómo va a ser Garnero hoy? La pregunta. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho. Obvio, con la mejor carne 100% chaqueña Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty-Cher. Mi idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu garra. Representa y distribuye Britan S.A. Hablando de asesores, Zagalo era asesor de Parreira, campeón del mundo. No fue el único caso. Hay unas eliminatorias que Brasil cambia 3 veces de técnico. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Be My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Be My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Be My Flores. Parreira fue asesor de Scolari en el 2002, casi un cuerpo técnico, estaba en el banco. En el 98 era Zico de Zagallo. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones y límites. Control Hot Passion, Control Los You Are. En el mes de papá y el mes del rally, aprovecha los descuentos vigentes del 27% de las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablets. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Escribinos al 0991-670-000 o llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Uno de los equipos más difíciles para enfrentar en la estrategia que vas a utilizar es Brasil. Tal vez el más difícil, porque la riqueza técnica que tienen te liquida cualquier planteamiento. Es lo peor. Generalmente, hablando con entrenadores, cómo jugarle a Brasil, a equipos brasileños, siempre llegábamos a la conclusión de que había que apretarlo, que no tenés que darle la pelota, porque el que sabe si le da la pelota es peor. Pero ese caso, por ejemplo, en este momento yo no digo que hay que apretarle a Brasil, al contrario, hay que esperarlo, porque vos tenés que mirar qué es lo que tenés también. Cuando tenés un equipo como el nuestro que no achica para adelante, coste que mejoró el otro día un poquito más en ese aspecto, digo, no nos queda otra que esperarle en nuestra cancha, achicarle los espacios y a partir de ahí... Así fue como le ganó Argentina los 2 partidos, los últimos 2, porque en Copa América le dio la pelota, lo esperó y lo contragolpeó y le hizo el gol. Y en las eliminatorias hizo lo mismo y aprovechó una pelota quieta, gol de cabeza Otamendi. Lo que digo nomás, porque ¿cómo enfrentás a un equipo que con la pelota se divierte? Si vos le dejas la pelota, le está facilitando la tarea. Ojalá tenga dificultades y porque ¿dónde están sus mejores jugadores? Sus mejores jugadores técnicamente están de media cancha para arriba. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Conseguir que esa pelota que le llegue sucia, se dice, claro. Es decir, que con dificultades. Pero si nosotros hacemos eso, nuestro equipo es muy largo, porque no sabemos achicar y ahí van a aparecer mucho espacio. Imagínate que todo eso lo tenés que pensar, porque darle la pelota 45, 50 metros a Brasil es un riesgo, pero ¿cuál es la estrategia ideal para tratar de frenarlo cuando sabes que ese es el mejor recurso? Costa Rica hizo eso. ¿A vos te gustó los primeros 30 minutos frente a Colombia? Sí.
¿Y ahí Sí. Paraguay cómo entró? Esperó y cometió el error de entusiasmo. Pero entró intenso, entró. Sí. Entró a hacerle sentir la marca. Pero esperó en nuestra cancha. No es que esperó arriba, no hubo presión en el área. No, arriba no. Bueno, pero y es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué un nivel pasa? de intensidad diferente entró. Después Sí. se dibujó. ¿Pero por qué? Porque de repente el jugador, y vos tenés que frenarle al jugador, se entusiasma y comenzaron a apretar individualmente en 20 metros terreno rival. Ahí, chao. Cuando vos ves va a salir, vos estás cerca, de decirle, ¿dónde te vas? Porque el jugador que no tiene lectura, que es un problema de nosotros, la personalidad y Varios el carácter, los volantes. entonces vos tenés que ordenarle, si no te vayas, quédate. Porque ve la posibilidad de robar y tienen tanta ansiedad. Y entonces iban, y ahí comenzó a alargarse el equipo. El que está detrás tuyo te tiene que decir, informar. No vayas, quédate. Claro, vení, te tienen cerrá. que atajar. Es Así decir, si mismo. vos jugás con 3 centrales, no es para que si se va un lateral, al otro frenale en este Claro. caso, porque si no tenés el volante y querés achicar, frenale a ese, porque tu rival es un rival que si Que te tiene va a llegar. espacio, no, si tiene espacio te mata. liquida en Sí. una contra, te liquidan. Los buenos jugadores no necesitan tres contras, con una te matan. ¿Dónde está? Sí. Entonces ahí cambia todo el panorama. Un segundo, por favor, Carlos. Mila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Arturo Rubín. Qué placer este contacto tener con ustedes, con todo tu equipo, Ley Monumental. Nosotros aquí vibrando la pasión de Liquidamos Todo en su segunda gran edición. Una edición muy especial porque en particular podemos aprovechar todos los descuentos, todos los precios de liquidación en televisores, en juegos de living y asociarlo directamente a la pasión del fútbol. Así que creo que es la oportunidad ideal para todos tus oyentes, señor Arturo, para que puedan renovar todo y aprovechar por sobre todo estos precios de liquidación, como estoy diciendo, y adquirir ese producto, ese televisor más grande, ambientar la sala, porque no todo el hogar, la oficina de la mano de Tupi, que te ofrece esta edición de Liquidamos Todo para que puedas hacer tu compra no solamente al contado, sino que a precio de liquidación en comodísimas cuotas, hasta en 15 cuotas. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota recién a los 30 días, este beneficio exclusivo para todos nuestros clientes. Y si todavía no sos cliente de Tupi, ¿qué estás esperando? Es la mejor época del año para que puedas hacerlo y aprovechar los descuentos que Tupi te ofrece, porque esta fiesta realmente es para todos los paraguayos. Tupi hace el esfuerzo de poder ofrecerles a sus clientes siempre la relación perfecta, calidad, variedad de productos y por sobre todo ahorro. Así que hoy comenzamos esta super maratón, vamos hasta las 20 horas, tenemos horario extendido, atención, hasta las 20 horas, mañana sábado 7:30 de la mañana hasta las 18 horas y domingo aún tenés tiempo, claro que sí, a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, pero no dejes para último momento, adelantate ya, adelanta tu compra, vení al showroom de Tupi y si no podés hacerlo tenés www.tupi.com.py, la mejor tienda online, y el 021-569-9000 para que puedas hacer tu compra con nuestros asesores de call center y vos no te preocupes, que tu producto puede llegar hasta la puerta de tu casa porque Paraguay es territorio Tupi, que nosotros nos encargamos de eso, de brindarte siempre la mejor atención y brindarte siempre la posibilidad de que puedas hacer una excelente compra ahorrando y bueno, con productos de excelentísima calidad. Mila, la gente sabe con Tupi, viernes, sábado y domingo, y repetimos el horario hasta domingo, por favor. Horario, atención, horario de Liquidamos Todo. Estamos hoy viernes hasta las 20 horas, mañana sábado 7:30 de la mañana a 18 horas y domingo 9 de la mañana hasta las 17 horas, señor Arturo. Muchísimas gracias, Mila, que la gente sabe lo que tiene Tupi y las ofertas y todo. Gracias, Mila. Un placer, hasta pronto, señor. Gracias, muy amable. Mila Aldana. Vamos a ver si cierra con Cerro Porteño o no. Héctor David Martínez. Estábamos con Renato Corsi. Renato, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás, Renato? Todo bien, por suerte. Contanos, ya te entrevistaron otros medios, no sumamos, te confieso la verdad, porque así es, hoy
todo se sabe, todo se comunica, y nos habían dicho a nosotros el tema de tobillo, de Héctor David Martínez, después se aclaró que no fue así. Aclararlo, Renato Corsi, como representante de Héctor David Martínez. Sí, te cuento, mirá, tuvimos 5 días en México, hace 2 días no volvimos, el día miércoles a la tarde, bueno, el martes, perdón, se hizo la revisación, todo bárbaro. El miércoles a la tarde fuimos al club a firmar. Bueno, viene el médico, viene el vicepresidente de Puma de México y dijo que el médico le encontró un problemita en el tobillo. Entonces nosotros lo miramos diciéndole que jamás tuvo un problema en el tobillo. El único problema que tuvo, una tendinitis el año pasado en la rodilla, pero nada que ver en el tobillo. Tuvo un esguince hace como 4 meses, pero en el esguince se lo curó. Terminó jugando. Bueno, y nos llamó la atención. Lo hicimos hablar con el médico de River. El médico de River, que es imposible. Si querés te mando los estudios de David Martínez de River, que terminó jugando, terminó el campeonato, estuvo en el banco suplente. Si el jugador está lesionado, no va a estar en el banco de River. Le dijo que le mandaba todos los estudios y rarísimo que después dijo, volvieron a hablar el médico y el presidente de Puma y vinieron y le quisieron bajar el contrato del jugador. Nos llamó mucho la atención y bueno, y David ahí le tomó la determinación de no firmar. Así fue la cosa. ¿Y cómo queda después el jugador con esto de ir y no ir, estar y no estar? No, y estaba muy mal David, estaba muy mal porque realmente yo vine acá y traje los exámenes con 2 médicos acá y dice que el jugador no tiene nada en el tobillo. Y la palabra credibilidad, ¿cómo entiende que vos sos representante, que un club diga una cosa y el que lo recibe otra, Renato? No te entiendo. Que la credibilidad, uno le dice bien así, el otro le dice así, después está la parte contractual, no es muy común. No es muy común, nos sorprendió terriblemente. Aparte David estaba, en ese momento estaba muy mal porque no lo podía creer. Porque él jamás tuvo un problema en el tobillo. Lo que le decía el médico de River, se lo decíamos nosotros a los dirigentes de México, de Pumas. Y se ve que el médico, no sé, o tiene otro pensamiento, viste cómo son los médicos, uno opina de una forma, otro de otro. Yo ese estudio se lo mostré a 2 médicos de acá, y dice, acá el pibe no tiene nada. Y aparte te digo la verdad, yo lo tengo de los 15 años, a David lo represento. David no me va a decir, no, tengo este problema en el tobillo, me hubiera enterado. Como la lesión que tuvo en la rodilla el año pasado. Corsi, la parte emocional del jugador, Y estaba muy bajoneado en ese momento, y le comentaba a otros colegas que justo eso, cuando después de ese mal momento que pasó, justo nos llamó Cerro Porteño, a mi socio, si a David le gustaría ir a Cerro. En ese momento David no estaba para tomar una determinación, ¿no? ¿Y por qué no tomaba la determinación Héctor David lo de Cerro? No la tomó porque estaba muy mal con lo que pasó en México. Entonces nosotros le comentamos, como le comentamos todo, que nos llamó la gente de Cerro para preguntar si a David le interesaría, y le dijimos, mira David, está llamando lo de Cerro, y nos dijo, mira, me dijo a mí, mira Renato, yo en estos momentos estoy bajoneado, quiero pensar, y porque estaba muy mal, porque imagínate que vayamos hasta México y le digan que tenga una cosa en el tobillo que no la tiene, y después le quieren bajar en lo económico, rarísimo, la verdad, nunca me pasó. Entonces nos llamó la atención. Entonces él estaba bajoneado porque no tenía ninguna lesión en el tobillo. Pero hay 2 cosas, Renato, disculpame, Renato Corsi, sí, representante de Héctor David Martínez. Vos lo conocés, sí, sos representante del jugador. ¿Vos a esto cómo le llamás? ¿Cómo definís lo que pasó con Pumas? Y no sé cómo definirlo, rarísimo, una cosa rarísima porque yo me abrí, yo no soy médico, yo me abrí y lo llamé al médico de River y lo hice poner en contacto con el médico de Puma
Y el médico de River le dijo, no, acá el jugador no tiene nada. Entonces, no sé, me llama la atención que acá venía por otra cosa, no sé, para bajar el sueldo al jugador. ¿Fue un pretexto, Renato? ¿Fue una excusa? ¿Le encaraste cara a cara? Sí, y aparte lo hice hablar entre los médicos. Y el médico de River le dice, señor, discúlpeme, pero acá el jugador no tiene nada. Yo le mando todos los estudios que yo tengo de David Martínez hasta el último partido que jugó en River, que fue hasta el último, porque estuvo siempre o jugaba o estaba en el banco, y un jugador que está en el banco, de Micheli no lo va a llevar al banco, un jugador lesionado. Y a eso voy, Renato, cuando vos hablas con tu representado, Héctor David Martínez, lo conocés desde chico, bueno, 15 años en adelante. De los 15 años que lo tengo. Bueno, por eso digo, en el vuelo, en lo que hablan, perspectivas para él, ahí vos formás parte de lo que es su futuro y te encontrás con un presente nefasto, entre comillas, porque le dijeron no. Sí. No, y estaba bajoneado y le dije, David, en el fútbol pasan estas cosas, yo te lo digo como es jugador, pasan estas cosas, hay que bancársela, hay que mirar para adelante y esperemos que van a venir muchos clubes por vos, David, porque vos sos un buen jugador, tuviste en la selección paraguaya, tuviste en la prelista ahora, pero porque no jugás no te llamaron, si estarías jugando te hubieran llamado, y ya van a venir cosas buenas, hay que decirle esas cosas para que no se bajonee, ¿no? David es un pibe espectacular, se bajoneó como cualquier persona, la vida es así, como en la vida personal y en el fútbol también, entonces le digo, David, vamos para adelante, ahora el lunes tenés que empezar a entrenar en River, vos tenés que jugar, si viene un club, River nos dio la posibilidad de salir ahora, y bueno, y David va a empezar a escuchar ofertas, ¿no? Una, el Cerro, por supuesto, que nos llamó. Y si tuviese que decirle, mirá, Inter Miami, cómo están los papeles, que lo quiere el Tata, Cerro, ¿qué le dirían un mano a mano a Héctor, David Martínez? Yo te digo la verdad, siempre lo hago decidir, y sinceramente te lo digo, le diría que decida él dónde quiere ir, porque el jugador es muy especial, ¿no? Entonces, el jugador decide si le gusta Paraguay, si va a estar cómodo, bueno, él conoce mucho Paraguay, ¿no? Porque la mamá es paraguaya, conoce mucho Paraguay y yo se lo dije, Cerro es un club bárbaro, David. Yo le tiro mi opinión. Cerro es un club bárbaro, vos jugás en Cerro y yo creo que a los 2 meses volvés a la selección. Mi pensamiento es. ¿Qué te dijo? Bueno, y David me escucha y yo creo que lo que le digo es posible, porque él juega en Cerro, anda bien en Cerro Porteño, juega a la Sudamericana y yo creo que Garnero lo va a volver a llamar. ¿Y lo del Tata fue antes? ¿Mucho antes? Lo del Tata fue en diciembre y ahora aparecieron de nuevo. ¿Y qué hace vos entonces como representante? ¿Cómo? ¿Qué hace como representante? Yo digo, yo lo que hago yo es que, como te dije antes, que decida él. Porque vos yo no si sos quiero Renato... decidir yo por él, porque después va, un ejemplo, va al Inter y me dice, no, Renato, yo acá estoy incómodo, ¿para qué vinimos al Inter? Me dijiste que venga al Inter. Entonces yo siempre hago lo mismo con los jugadores que represento, que decida el jugador. Después lo económico también lo decide él y yo trato de mejorarle lo económico a él, que es mi Lo trabajo. de Cerro, cuando vos le decís, mirá, es Cerro, sabe que es Cerro, vos le decís, y está la selección, ¿qué te dijo? No, me escucha, que es interesante, que me dice, no, por supuesto, Renato, que es así. Pero en ningún momento me dice, claro, en ese momento, cuando yo le nombré Cerro, que fue cuando estábamos en México, él me dice que en este momento, claro, estaba muy bajoneado él con lo que pasó, ¿no? Igual que nosotros. Entonces en ese momento me dice, yo no estoy para decidir ya dónde voy. Y yo lo entiendo, ¿no? Yo creo que pasan unos días y, bueno, ahí si seguimos hablando con Cerro, va a tomar una determinación o Cerro, un club, porque él lo que necesita es jugar, lo que yo le digo. David, vos tenés que jugar. Él, ¿con quién habló vos con Cerro? ¿Vos lo ves con la camiseta de Cerro? Yo sí. Yo lo veo en cualquier club a David, un jugador bárbaro. Pasa que
el año pasado, bueno, como todo jugador, tienen un bajón futbolísticamente, pero bueno, David en el 2021, cuando ganó la Sudamericana con Defensa, que ahí donde fue a la selección paraguaya, él tuvo millones de clubes de Europa y se quiso quedar en River a jugar la Libertadores. ¿Y qué haces? Bueno, y después le fue bajo. Renato Corsi, ¿qué haces vos ahora en estas horas? ¿Dónde está tu representado Héctor David Martínez? No, ahora está en su casa porque está de vacaciones. ¿En Buenos Aires? Está en Buenos Aires, sí, sí. Porque ¿y él, vos estaba, cuándo estaba de vacaciones y se fue y viajamos a México. ¿Pero cuándo vos te ves con él? Y yo me veré entre mañana, capaz que lo veo. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. ¿Te va a hablar con él? ¿Él viene junto a vos? ¿Cuál es lo primero que le vas a preguntar en el reencuentro y qué le vas a decir de Cerro en caso que quede frenado lo de Miami Inter? No, yo siempre le cuento todo a él. Si a nosotros nos llama de vuelta Cerro, como se lo dije el miércoles, David, nos está llamando Cerro, y él me contestó, Renato, en estos momentos no estoy para decidir porque estoy mal, me dice. Bueno, David, pensalo tranquilo, en unos días hablamos, tranquilizate, estate con tu señora, con tu familia, y después más adelante, total el lunes, el libro de pase hasta fines de agosto está abierto. ¿Quiere decir que vos lo estás viendo con la camiseta de Cerro, Renato Corsi? Yo sí, a mí Cerro me encanta, yo sé que ahí va a jugar, y como se lo dije a David, por Dios que se lo dije, y va a tener la selección ahí, pegada, porque él jugando en Cerro, yo estoy seguro, pero 100% que va a volver a la selección. ¿Y Cerro espera respuesta tuya o de Héctor David Martínez para que se incorpore a Cerro? No, acá nos llamaron ese día, no nos llamaron más, pero si nos comunicamos, por supuesto, otra vez, ahí le vamos a decir, David, mirá, Cerro te quiere, tenés que tomar una determinación, ¿te querés ir? Seguimos avanzando, si no querés ir, no. ¿Puedo entrar más? Voy a entrar más ya porque me permitís, Renato, y disculpame la intromisión. Por favor. Vos sos un representante que podés decirle a Cerro, hablaste con la gente de Cerro, no salió lo de Pumas, seguimos charlando, vos le podés decir o esperás Cerro que te vuelva a llamar. No, si David está decidido, yo llamo a Cerro. ¿Y le llamaste a Cerro? Primero querés que David se decida. Exactamente, porque como te decía antes, mi trabajo es que el jugador que decida dónde quiere ir. Yo no quiero decirle, andá a Cerro y después que no me gusta Cerro. Un ejemplo, andá a Miami y después me diga, no me gusta Miami. Yo lo que me encargo es de arreglarle un buen contrato, como tiene en River, ese es mi trabajo, de aconsejarlo, pero la última palabra siempre la tiene el jugador. ¿Vos qué le aconsejás hoy a Héctor David Martínez? Ya lo anterior, lo del Inter Miami, lo del Tata, otra oferta. Vos como representante le decís, Héctor, ¿lo vos le llamás David? ¿O tiene algún apodo? No, yo a David le digo. David, ¿qué le decís? Oye, David, cara a cara, mano a mano, cuando le vea caso de futuro. Yo le digo a David que él decida, si está Cerro, si está el Inter, digo, David, ¿qué club te gusta? ¿Querés que siga hablando con Cerro? Sí, hablo con Cerro. ¿Querés que hable con el Inter? Hablo con el Inter. Y ahora te pregunto, ¿qué vos le sugerís a David? ¿Qué le sugerís? ¿Cruzeiro está también? Que elija lo que quiera él. ¿Y vos qué querés? Y yo lo quiero lo mejor para él, imagínate. Puede ser mi hijo, lo tengo de los 15 años, y yo quiero lo mejor que le vaya, en lo deportivo y en lo económico. ¿Y apareció Cruzeiro, decía Renato también? También, sí. ¿Y ya que estamos, y otro más? No. Por ahora no. Y bueno. Mañana te reuní con Héctor David Martínez. Sí, mañana vamos a charlar, va a estar más tranquilo, porque vinimos, ¿cuándo fue? ¿Ayer? No. ¿Y la señora tiene injerencia? ¿La familia, la señora tiene injerencia en futuro? No, él decide por supuesto que lo habla, porque las familias son muy unidos, la madre, el padre son, la verdad, unos fenómenos, los hermanos y la mujer de él, y lo hablan entre ellos también y con nosotros. Por eso a veces la propia familia, ¿no?
la que dice Minaca, no conviene más. Y bueno, Renato, gracias, disculpanos tanta pregunta, Renato. No, al contrario, estoy para eso y estoy a su disposición lo que quieran. Gracias, Renato Corsi, representante de Héctor David Martín. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimark ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que le puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimark, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria sea. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo te va, doctor Ditore? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Tranquilo, 10 puntos. ¿Cuándo juegan con Racing? Y eso voy a ir a definir ahora el domingo, pero creo que en principio estaría para el próximo viernes. No es 6 de julio. No sé la fecha. No, tranquilo, no, doctor. 5 5 creo que es viernes. ¿Dónde van a jugar? Y allá en el CIE seguramente. Eso vamos a ver si nos jugamos en el CIE y todo eso de detalles creo que ya no lo hablamos todavía. ¿Ya hablaste con Barbosa? No. ¿Quiere venir por un año a préstamo o no? No sé. Pues yo no hablé de ello. No, tranquilo, doctor Ditore. ¿Y el caso de... Eso es difícil, doctor. Bueno, eso de Leo. ¿Y el caso de Cecilio? También, no sé nada. Él está en España, pero... Jugar callado. No sé nada. Tira sobre ese... Así nomás. Ustedes son los que tiran la noticia. Ustedes quieren decir que ustedes saben. ¿Y yo vos, no sé. vos cómo ves el tema? No sé. ¿Mucho trascendido? ¿No le da mucho valor a la información? No, nada. Puro humo. Después se ve si sale o no sale. Eso hay tantas cosas que ver por el camino. Vos también usás la palabra todo humo, todo bola. Y la mayoría es así. La mayoría se crean suspicacias, se crean suposiciones de que va a venir fulano, que se vaya a tal lugar, que tal equipo vaya al CIE a hacer su pretemporada, al final estamos nosotros. O sea, por eso te digo, hay una gran diferencia entre lo que de repente se comenta y lo que ocurre realmente. ¿Vos hablar por Olimpia que iba a ir a Mingo Guazú al CIDE? No, hablo en general, en todas las cosas es así. Lo de Cecilio, nada, Libertad no le hizo ningún ofrecimiento a Cecilio. Llegamos a conversar en algún momento. Eso está bien. Pero ahí está. Manejá con cautela, tiene contrato, está bien. Soy respetuoso de los papeles. Sí, un jugador de otro equipo, yo no puedo estar... nosotros normalmente no hacemos eso, ¿verdad? Si el jugador está libre, sí es una cuestión que se puede hablar, ¿verdad? Pero muchas veces los propios representantes hablan, vienen, o muchas veces te ofrecen. Yo, si el jugador tiene contrato con algún club, prefiero respetar eso. Doctor Ditore, ¿y quiere decir que esperar que termine el contrato y que surgió lo de Barbosa, vos hablaste o esperás que el jugador te diga? Yo lo de Barbosa, no, ya te digo, yo no hablé con él. La última vez que hablé con él fue cuando nos despedimos, se despidió, vino a despedirse del club, estuvimos charlando largo. Y salió muy bien, ¿verdad? De común acuerdo. Él tenía una oferta que era superior a la que nosotros podíamos ofrecerle en ese momento. Él quería quedarse en el club, estaba muy cómodo, pero era imposible pelear lo que le daba al equipo brasilero, ¿verdad? Bueno, entonces el domingo... Bueno, esa fue la última vez que hablamos. Está bien, el domingo te reuní con los muchachos y el técnico. ¿Cómo? El domingo te reuní con los muchachos y el técnico en el CIE de Minga Guazú. Sí, yo voy el domingo y seguramente me voy a quedar unos días ahí para ir concretando todas las cosas y después volver otra vez. Bueno, y ahí va a estar el Racing en la misma sede donde están ustedes.
Sí, exactamente. Eso es lo que me había dicho la gente de allá del CIE y no hay ningún problema. El predio tiene dos complejos bien separados, o sea que ni están en contacto. Y sería ideal poder hacer algún partido, aunque sea unos minutos, ¿verdad?, de fútbol, teniendo los dos planteles ahí. Bueno, gracias por este tiempo, doctor Litore, muy amable. Listo, Arturo, cuando guste. Gracias, muy amable, doctor Litore. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las gotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay Supli, con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Está a punto de una nueva sucursal donde podrás acceder a variedad de repuestos. Seguí a Supli en las redes sociales y adivina en qué ciudad estará la nueva sucursal. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro? En Banco plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. ¿Por qué el elegido es Damián y no Fabricio o Ernesto o otro volante en el medio? Ernesto ya por el partido pasado y a la izquierda no puede jugar. Yo pensé que si jugaba iba a jugar a la derecha y Villasante a la izquierda. Peralta para aquel partido que hizo que te mostró que no... desordenado. Que todavía no... Lo que pasa es que Damián, de todos esos jugadores, y el problema de Paraguay es encontrar a alguien que pise el área, y de todo eso que citaste, y todos los medios que hay, incluido Cachorro, es el jugador que más te va a llegar y que define muy bien. Lo que le pasa a Damián con las condiciones que tiene es que todavía no asume. Hay momentos que pasa en el partido desaparecido y con las condiciones él tiene que tener un protagonismo que si consigue eso va a ser un muy buen jugador. Condiciones le sobran. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Ahora está lo de Héctor David Martínez. Cerro resuelve. Este domingo 3.100 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Samsung S24 Plus y un Kia K3. Tiene el poder de cambiarse por Emoji. Su familia va a reunirse con la familia paraguayo. Hay que ver si en Inter va a ser uno más o en Cerro va a ser él. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y lo del Inter fue en diciembre, dijo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Se importa distribuir en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa. También dijo lo quiere Cruzeiro. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Reiteramos, está en el pateleo el tema de Cardoso. El 50% compra el pase, ¿verdad? El 50% quiere vender Olimpia. Newell's. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boscapé, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Enseguida vamos con la intermedia y el niño. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Energy Gas. La programación de la Copa América. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo.
Chaco. Y su seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero Pizza. O Pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando La Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Breve repaso de lo que se vendrá hoy en la Copa América, los partidos en el grupo correspondiente a Paraguay. En primer turno, Colombia-Costa Rica a las 18. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Ahora llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Luego de Colombia-Costa Rica, el juego de Paraguay ante Brasil. Esto en Las Vegas a las 9 de la noche. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Adquirí hoy tu horno eléctrico Midas de 46 litros en solo 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Puedes financiarlo en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Escríbenos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Esperamos, Francisco, si tenés la producción externa también, los 20, ¿cuántos elegidos son? Para 18. No, 22. No, 18 y 4. Para 22 jugadores. Pero solo que es una realidad, 18 podrán jugar hasta aquí. El No domingo hay ok del Comité Olímpico. Estamos de acuerdo, pero Internacional. la lista que van a dar es 22, va a incluir a Los los van a ir 22. como sparring, Pero no con tenemos posibilidad- todavía la lista. Todavía no. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel, o el mejor de todos, Shell V-Power. En todas las estaciones de servicio Shell. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroños, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias. Aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Billetera personal, ahora personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Puntos Farma. Y además recibís gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Una noticia positiva y queremos enviar un gran saludo. La delegación paraguaya del Sudamericano de Taekwondo que se está realizando en nuestro país, que se realizó en nuestro país días atrás. Una campeona está en sintonía, Antonella Lescano, de la Academia Rojas de Ñemby, así que felicidades para ella. Hizo podio en formas, paraguaya en este caso, Antonella Lescano, campeona sudamericana en formas del Campeonato Sudamericano de Taekwondo que se desarrolló en nuestro país. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 01824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. A Germán les llamaron por el tema Cardoso Newell. Sí. Yo creo que la transferencia sale. Para mí también. Cuando te dicen los papeles, hay una contraoferta. No es que cayó. Claro. Y el propio jugador ya debe tener ganas de irse. Es más, por eso dijo lo que dijo Albert Paolo Rosso, que estaba hablando con la gente de Newell's. Claro. Sí. Bueno. Es más, el jugador está, ya le estaban buscando lugar el tema de vivienda y todo, y ahora sorprendió esto del tema de los papeles. ¿Vos qué es lo que le dijiste entonces? No, de que está la contrapropuesta de Olimpia y está el tema de papeles. Eso es real. Pero que, para mí, se va a hacer la transferencia. Está bien. Así le dije. Ya conoces los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad y el mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con respaldo y garantía de Electropar. Ayer hablamos con Hugo Peta. Peta, el representante de Espinola. y dijo bien claro, es Hugo Peta y el arquero Juan se quedan con el 20.
Olimpia vende todo. ¿A Corinthians? Sí. ¿A Corinthians o Santos? Creemos que es Corinthians. 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 60% de Olimpia y el 20% de la parte del jugador. 80. 80 entre los dos. Y 20 se queda el jugador con el representante. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Lo que queremos saber con un colega de Tigre, si Bruera ya se sumó al plantel de Tigre. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pero tenemos algo dicho, veo. Sí, mensajes al... Pero un ratito, ya enseguida. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacia Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, vales en electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 37. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. En Asismed te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revita y Hematocenter, Colmédico Online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 288-7000. Asismed junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Bueno, arrancamos. 10 segundos como máximo. Metele, pues, ya mucho bla bla ya. No, porque 0971 10 80 10. Mucho bla bla, metele pues ya. El comandante, sobre el tema de Cecilio, que se vaya, ¿sí? ¿Qué es lo que tanto? ¿Sí? En los partidos más importantes, cero lo necesitó y no hizo la diferencia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucibeyala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. 120 años glorioso, Colegio San José, firma el arquitecto del Agosto. Desde que nací, soy albirrojo. Tú. Según datos oficiales, Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero apostarla tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% apostarla. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contactanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Comandante de la Cecilio José Fondemar, al lado José, a su hermano querido, donde ellos, Coyana, es llana, tojo. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Bueno, ¿qué tal, comandante? Caso Cecilio. Si se quiere ir el gordo, que se vaya. ¿Quién pelea decir nada? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Hola, Arturo. Uno bueno y uno malo en Cerro ya otra vez. ¿Cuándo es lo que este señor, este Zapag, se va a decidir? Se va a decidir para intentar por lo menos ganar algo, ¿verdad? Algo más importante que el de acá, ¿verdad? ¿Cómo a Cecilio le va a dejar ir? ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Uruguay, Argentina, Brasil o Colombia. Entre los 4 mejores, ¿quién ganará? Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353.
Cecilio, no te vayas, Cecilio. Cecilio, no te vayas, no te vayas. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora en la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más lo que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Tranquilo, muchachos, sigamos adelante y ya está. El fútbol es así, tiene revanchas y sigamos trabajando. Aprovechen el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 billones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Bigote, hoy la albirroja le tapa la boca a todos, hoy gana 2-1. No penáis de más, pero a mí no mi otro grupo. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Alemi, acceso Surca, Superpeto, Socorro, Niembu. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fem tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias es de la Asca, nuestra calidad, su seguridad. Arturo, tío, tiene la curva ya otra vez. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. Sí, esta no es la dictadura, ¿dónde está? Viví la pasión del Petrobras Transchaco Rally con la remera exclusiva de los campeones como los autos del piloto Ale Galante, 5 veces campeón. Lleva la tuya cargada desde 200.000 guaraníes más 30.000 adicional. Esta promo se aplica en estaciones adheridas Petrobras para Podium 100, Super 97,6€ y alcohol. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El Cerro después de mucho encontró un goleador de 2 cifras y le va a dejar ahí. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Liquidamos todo en su segunda edición del año, del 28 al 30 de junio, horario de atención especial. Hoy viernes hasta las 20 horas, mañana sábado 29 de 7 a 18 horas y el domingo de 30 de 9 a 17 horas. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Andale, ¿cómo era la barruca? ¿Cómo era? Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 28 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad fa pasa. Bruera continúa en el país. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV. Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas a auriculares y termos edición limitada. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Con la Cecilio, con que roca yo lo voy a la Cecilio. Mire, fecha. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Tu elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. 1345. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. No podemos tener a alguien en fútbol lo grande como el millonario de este equipo que clasificó, que le ganó a Portugal. 10 millones y medio de dólares le va a dar a sus jugadores. De Georgia. De Georgia. El oligarca de Georgia. Al equipo, al plantel de ¿Y a quién jugadores. es que le va a pagar? Y un millonario. ¿A quién? A los jugadores de Georgia. De Georgia. Un oligarca de su por país. ganar a Portugal. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kento a comer respaldo total. Y la mano de Carlos quise, toda la vuelta vamos a dar. Cristal House.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Hola, tío Arturo. Hoy no van a hacer el porcentaje. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814344732. Lo resolvió el comité ejecutivo. Qué rápido. Sí. Hoy no. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes nato 100% japonés y motores diésel. Ingresa a automotor.com.py. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico chori queso Chorti para acompañar los mejores momentos. Gustadito, ponen a vos esa grabación que Arturo le dice a Carlos Coronel que va a ser titular, por favor. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribuye Britannia. Y no fue titular. Guau, que no fue titular. ¡Qué boludo! Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque y la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Beimai Flores con usted siempre los 365 días del año. Las 24 horas. Beimai Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Beimai Flores. Ok, comandante, embate copio. Che, ¿qué pasó de los porcentajes? Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Hot Passion, Control Love You Are. Se reunió el comité ejecutivo y tomó la decisión. Hoy porcentaje no. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Sí. En el mes de papá y el mes del rally, aprovecha los descuentos vigentes del 27% de las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de la Geolanda RMT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. No sé cómo se dice, inmunidad que no tienen segunda instancia, ¿verdad? Lo que ellos hacen está bien, y si te gusta, y si no te gusta, suicidate. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además, puedes llevarte una pelota de regalo. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Erimar, con tarjeta de crédito y todo 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero, 10% de descuento. Papá felices con Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Una pelota metida al corazón del área. Cecilio define. Libertad 1, Cerro Porteño 0. Entonces, para contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Me bajé acá en esa cancha sintética. Uy, estoy bajeando ahora. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales El Ambraque, Petete, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, C, Central España 330, San Lorenzo, Unizal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Lo que hice es como el famoso técnico argentino que viene. Verso. Oye, ella deja en tema hoy y vale 4-4-2 por izquierda, por derecha, ponerle en punta, trazarle, tirarle. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, comunicate al 319-0000. Salud Protegida crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay Supli, con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Está a punto de una nueva sucursal donde podrás acceder a variedad de repuestos. Seguí a Supli en las redes sociales y adivina en qué ciudad estará la nueva sucursal. Che, está muy callado Tito Cafa. ¿Qué pasó? ¿Le hizo cerrar la boca a Dani Maciel? Impulsa tu empresa con Banco. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito y pasa al siguiente nivel. Banco crece desde la raíz. Llueve sobre mojado. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Pues de tipo, oye, socio. Bueno, listo. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. 1351. De Aragán, Calmamina.
En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Cómo Pico va a competir con el dueño de un país? El dueño, ¿no escucharon, Pico? Es la mesita de luz del dueño del quincho del país. Este domingo 3.100 millones en premios, 1.900 millones el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 5 Samsung S24 Plus y una Kia K3. NTL puede cambiarse por Emoy. No les des bola, Arturo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad por el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Desde los viñedos de la Moza en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Bueno, las 2 en voz alta a través de Monumental. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Le falta cicatría. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Excelente, Arturo. Cicatriatia. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.br. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Bosca P. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Vamos a escuchar el porcentaje de esta noche, Paraguay o Brasil. Por favor, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién gana? No te quedes sin Gas Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al WhatsApp 09844433332. Energy Gas, saborea los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí Jugo Suco. Rally tras Chaco, hermano. Polvo. Sabemos el estilo de periodismo que te gusta hacer. Y su seguro Chaco, Marqués López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¡Qué boludo! Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Le falta cicatría. Pero qué gran audiencia. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero o pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mango, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Hoy no escribió el que te anda con dedicatoria. Te completame, Darío. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1354. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutí que agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra por ti, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Ahora llegó Rosada, habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Carnero, si es que estás escuchando, deja de poner jugadores finitos, taco alto en el medio. Jugarlo Paraguay será. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Llegarán los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Pasa lo que están dándole polvo ahí, o en la radio hablando todo de balde. Papá merece premios Wow por todas tus compras mínimas de 500.000 guaraníes hasta el 30 de junio. Participan de premios increíbles para papá. Entérate ingresando a electroban.com.py. Bueno, vamos a esperar el partido. Hoy, el primer partido a las 17:18. Colombia, Costa Rica. Así mismo. 17:30 la previa. Bueno, nos vamos, Gustavito, ¿sí? Espera, Ana, corazón. Todavía seguro ni el puente remanso no pasó. Vamos a esperar. La pelota, Davis apunta y tira, Davis le pegó, tiró. ¡Gol! Los goles al
albirrojos en la Copa América. Esa sensación incomparable que se disfruta cada 4 años. Radio Monumental y Fútbol a lo Grande presentes en la Conmebol Copa América 2024. Este viernes 21 horas desde la Allegiant Stadium de Las Vegas, Paraguay versus Brasil.